Bueno, pues muy bien, vamos a continuar con este estudio y vamos a tener una clase larga porque ya es la última clase. Ya tienen todos los lineamientos necesarios para ver de qué cosas del mal puede uno defenderse y luego qué cosas tiene uno que hacer para ir del lado del bien, como teósofos principalmente, que es para el auditorio para el que está dirigida esta clase. Entonces tenemos ya cómo dirigirse hacia el bien, que es la segunda parte. Aquí tenemos todos los autores con los que hemos trabajado, directa o indirectamente, con todos ellos. Hemos visto cosas de Taimni, hemos visto cosas de Leadbeater y de Besant, también hemos visto cosas de Blavatsky, de los dos maestros de sabiduría, el maestro Moria y el maestro Kotomi. También hemos visto un poco del Mahachohan, por lo menos de su carta original, por supuesto de Cristo y Buda, y luego también hemos visto a los dos autores principales de lo que hemos estado revisando, son la Fortune, que está de este lado, y aquí el Torkom Salaidarian. Bueno, todos ellos ya los hemos trabajado. Ahora estamos en la parte de, de una de las herramientas más importantes que tenemos para vibrar alto y por lo tanto evitar cualquier tipo de contaminación y que se refiere a la meditación. Y vamos a ver algunas otras cosas hasta donde podamos alcanzar el día de hoy. Vamos a empezar con la invocación de Radha. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, para aprender, compartir fraternalmente, practicar altruismo y servir sin reserva alguna. Radha. Segunda invocación, nos dirigimos con respeto a los grandes seres de luz, inmediatamente superiores al estatus en donde estamos los humanos, a nuestros hermanos mayores y divinidades que ayudan a la humanidad, en especial a los amados Chohan, Mahachohan y maestros de sabiduría. Dirigidos hacia ellos, entonces les pedimos su auxilio para comprender lo revelable de lo oculto, lo que tenemos derecho a conocer. Permítanos trazar un puente hacia ustedes que nos bendiga y nos facilite la inspiración apropiada. También nos dirigimos a nosotros mismos, a nuestros interiores, nuestros yoes superiores. Seamos como el viento, como un pañuelo seque nuestras lágrimas, como el sol que como una antorcha pueda hacer que todo se nos ilumine, como la tierra que como un santuario todo nos lo posibilite, como el agua que como un torbellino las cosas malas las disuelva, pero sobre todo queremos ser como los estudiantes fieles que nunca ponen ni pondrán en duda a sus maestros, que siempre les agradecemos y les agradeceremos y les amamos con devocional afecto, que siempre los admiramos y respetamos porque sabemos que son el divino camino que a todos nos espera. Y ahora continuamos donde nos quedamos. Vamos a continuar un poco entonces con el contenido que ya teníamos. Voy a ir brincándome algunas cosas para poder abarcar todo el material que tengo. Dice Torkom Salaidarian, es también importante relacionado todo esto con la meditación, sentir, ver o experimentar la presencia de muchas formas de pensamiento importadas o autoconstruidas dentro de nuestra esfera mental. Es decir, pensar y sentir que esos pensamientos se han quedado ahí porque tienen formas, es decir, tienen masa. Y ser muy discriminativo cuando estamos en el proceso de vitalizarlas con nuestros propios pensamientos. Vamos a explicar esto con calma. Habíamos visto en la parte anterior de la clase anterior, entonces, que cada vez que tenemos pensamientos, eso ya lo sabíamos por los libros que tienen tanto Andy Besant como Charles Leadbeater, que estos pensamientos tienen masa y están ahí flotando enfrente de nosotros. Entonces, por eso dice Torkom Salaidarian, es importante sentirlos, sentir que ahí están en el momento en el que somos seducidos por ellos y obligados a pensar en ellos. Es decir, tenemos que sentirlos, si nos es posible incluso verlos o por lo menos experimentarlos, experimentar la presencia de esas formas de pensamiento. Lo primero que vamos a ver es si esas formas son importadas, es decir, son de otras personas y nosotros hemos metido la cabeza donde no debemos o han sido enviados esos pensamientos hacia nosotros, esos son importados. O son autoconstruidos, es decir, si nosotros de alguna manera hemos construido esas formas de pensamiento dentro de nuestra esfera mental. Y la esfera mental se refiere no nada más a la esfera íntima de lo que es la mente, sino la esfera adicional de lo que es la mente, que es donde se capturan estas formas de pensamiento. Y una vez que sentimos que estamos en presencia de estos pensamientos, ahora hay que ser muy discriminativo. En otras palabras, discernir. Cuando estamos en el proceso de vitalizarlas, y ser discriminativo consiste en que ya que nos ponen esos pensamientos para que nosotros como podamos pescarlos y agregarlos a nuestra esfera mental,
Tenemos que discriminar y saber cuáles pensamientos queremos tener, cuáles pensamientos no queremos tener, porque si nosotros agarramos un pensamiento que no queremos tener, lo vamos a vitalizar. Y si lo vitalizamos, lo fortalecemos y va a ser muy difícil entonces ya que nos podamos deshacer de él, se va a convertir en una obsesión. Bueno, más o menos es lo que habíamos visto un poco la clase anterior, aunque no con tanto detalle. En nuestras esferas individuales y sociales, el daño de las formas de pensamiento es más duradero, porque como el hombre piensa, su corazón reacciona, porque así es el asunto. Es decir, nuestro corazón en más del 90% de los casos reacciona a los contenidos que le ponemos. Si le ponemos contenidos tristes, el corazón se pone triste. Si le ponemos contenidos de ira, el corazón se puede contaminar con todo esto. Es decir, las cosas que nosotros ponemos enfrente de nosotros van a ocasionar reacciones de nuestro corazón. Y nuestro corazón va a ser sensible a las imágenes que tenemos ahí. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con las cosas que ponemos, es lo que nos está diciendo Torkom Salaidaria. He ahí porque un discípulo es un hombre que puede destruir a aquellas formas de pensamientos que actúan en su mundo mental, un discípulo, como obstáculos, e impedir la entrada de más luz o libre acción, libre radiación de luz, de amor o de poder. Es decir, una persona que ya se considera discípula puede de alguna manera discriminar, como dice Torkom, y decir qué cosa deja entrar, a quién le abre la puerta y a quién no. Y si a alguien se le coló, pues hay que abrir la puerta para que salga. Entonces, para que puedan salir las cosas que no deben estar ahí, tenemos que vivir un proceso de expulsión de ese tipo de pensamientos y para evitar que entren los pensamientos que no queremos que entren, lo que tenemos que hacer es cerrar el cerrojo. Bueno, la meditación oculta causa esta destrucción de formas de pensamientos no queridas. Y aquí nos regresamos a la meditación. La meditación, en su versión oculta, destruye estas formas de pensamiento no queridas. Destruye en el sentido metafórico. Ya saben que la energía no se crea ni se destruye. Bueno, la transformación de estas formas de pensamiento no queridas. Y facilita el camino hacia la fuente de las ideas puras, construyendo un puente de arcoíris que sirve como una línea de comunicación entre el plano intuitivo, el loto, la mente superior, los cuatro centros del plano mental, los centros de la cabeza, el cerebro etérico y el cerebro físico. Voy a repetir porque esta parte es muy importante. Si nosotros conseguimos hacer la forma ocultista de la meditación, vamos a hacer una transformación, una transmutación de las formas de pensamiento no queridas. Y por otro lado, vamos a crear una facilitación del verdadero camino hacia la fuente de las ideas que son puras. Con eso vamos a construir un puente etérico, un puente que se llama de arco iris, que sirve como línea de comunicación entre el plano intuitivo, es decir, Buddhi, el loto, la mente superior, los cuatro centros del plano mental, los centros de la cabeza, el cerebro etérico y el cerebro físico. Es a través de esta línea de comunicación que las ideas llegan al cerebro en muchas formas y continúa así el proceso de pensar del pensamiento físico, que es con el que tenemos normalmente la continuidad de conciencia. Bueno, continuamos. Si el alma humana en desarrollo está trabajando solo en los planos mentales, físico, emocional e inferior, jamás tendrá contacto consciente alguno con los pensamientos del ángel solar, pero tendrá impulsos y tendencias causados por él. Repito, si nuestra alma humana en desarrollo, por la forma que estamos viviendo, por la devoción que tenemos para desarrollarnos, está trabajando solamente día tras día en los planos más bajos, el mental, físico, emocional inferior, jamás tendrá contacto consciente, es decir, no podrá tener una continuidad de conciencia con los pensamientos del ángel solar. Lo único que va a tener son vislumbres, impulsos, ráfagas, que son causadas por él y que podrán ser tocadas, podrán ser advertidas o podrán ser, o podremos dejarlas pasar de lado. Bueno, en esta etapa muy probablemente el alma humana en evolución será la víctima de las formas de pensamientos que flotan en su esfera mental, cuya tueste puede ser cualquier individuo vivo o desencarnado. De modo que el registro del mensaje está condicionado por los estados de los cuerpos etérico, astral y mental. Si están menos contaminados con maya, hechizo e ilusión, el mensaje del alma o el mensaje proveniente de las fuentes más altas será registrado de un modo más preciso. He ahí porque el Señor interior repite el mensaje para mantenerlo registrado en el cerebro tan claramente como sea posible, usando varias técnicas en varios tiempos y en varias disposiciones anímicas.
Bueno, pues por suerte entonces nos repiten y nos repiten los mensajes apropiados y los verdaderos debido entonces al proceso de contaminación cuando estamos despistados y no sabemos ni la ruta, ni la forma, ni la disciplina y encima estamos expuestos a todas las calamidades visuales a las que normalmente estamos expuestos. En la práctica de la meditación, el hecho de la alineación se enfatiza tanto porque la alineación es la clave para una transmisión mejor, con una comunicación mejor y un registro mejor. El antacarana o puente o línea es esta línea sutil de comunicación entre todos los cuerpos, el alma y la tríada espiritual. En un sentido, el antacarana es el alma humana evolucionante, que lentamente une un vehículo con otro y eventualmente llega al alma y después a la mónada. Se nos dice que un hombre debe ser el sendero mismo y está hablando precisamente de esta alineación perfecta de todos los chakras y esta alineación que puede lograrse a través de diferentes técnicas y con una meditación ocultista se puede facilitar. Continuamos. Bueno, yo soy el sendero, la verdad y la vida, dijo el grande. El proceso de construcción de este sendero es un proceso de creación del yo. El hombre trata de ser una relación entre todos estos cuerpos, trata de emerger de los vehículos inferiores y de ser un alma despierta y viva. Todo ese trabajo se persigue principalmente dentro del mundo mental, golpeando la puerta de los reinos superiores, llamando, tocando la puerta de los reinos superiores, pero sobre todo alineándolos para que este contacto pueda ocurrir. A medida que el hombre avanza en el plano mental, se vuelve capaz de ver más claramente las respuestas que entran en ese campo. A menudo le llegan destellos de respuestas genuinas, de guía e inspiración. Pero cuando pasan a través de la atmósfera de la mente inferior, pierden su belleza, su poder y se mezclan con formas de pensamientos de nivel bajo y degeneran. Y como degeneran, se esconde la belleza que llevan implícita. He aquí por qué es tan importante tener una mente bien desarrollada, pero sobre todo armonizada y controlada, que esté suficientemente limpia de malas influencias para poder contactar con estos vislumbres que poco a poco se irán convirtiendo en verdaderas avenidas que tienen que ver con la armonización de todos estos centros. El pensar real significa el fin del vivir controladamente mecánicamente. Cuando la mente cesa de ser mecánica, el hombre se vuelve más autodeterminado, más autorrealizado y más sintonizado con la divina voluntad del bien. En el proceso de aprender cómo pensar, primero de todo el hombre trata de armonizar su vida con los rayos de la belleza, del bien y de la verdad. Es la primera fase, que se hallan en el meollo de su ser. Luego trata de reconocer los pensamientos de su Señor interior y trata de buscarlo y buscarlo y buscarlo hasta que empieza a tener alguna comunicación. Y de vivir de acuerdo, ya que tiene esos pensamientos, de acuerdo con esos pensamientos que provienen de Él. Y finalmente de expresarlos durante su vida. Es decir, se presenta ante su ser interior, su vida, sus actividades, sentimientos y modificaciones mentales. Un poco después se separa de sus interiores hábitos de expresión mental y trata de ver las cosas como su alma las ve y de pensar como su alma las piensa. Cuando se aproxima a la madurez, esta es la famosa fase de como sí. O sea, cuando se aproxima a la madurez mental, se empeña más en el plano mental y trata de entrar en el plano intuitivo para introducir ideas en su plano mental y traducirlas en términos de necesidades y aspiraciones muy altas a nivel humano. El ángel solar está en meditación continua, lo cual significa que está en un proceso de alineación, armonización y sintonización con el plan de la jerarquía y con el propósito de los logos planetarios y solares. Así, su meditación es un proceso de unificación con la vida divina, un proceso de pensar verdadero, de servicio real y de irradiación de energía. Bueno, ya hemos hablado mucho del ángel solar, se acuerdan que vimos un montón de información a este respecto, entonces, pero vamos a repetirlo acá. El ángel solar está en meditación continua, lo cual significa que está en un proceso de alineación, armonización y sintonización con el plan de la jerarquía y con el propósito de los logos planetarios y solares. Así su meditación es un proceso de unificación con la vida divina, un proceso de pensar verdadero, de servicio real y de irradiación de energía si conseguimos armonizarnos, alinearlos para poder tener estas vislumbres o este contacto y poder entrar en los pensamientos de esta estructura del ángel solar.
Cuando el alma humana evolucionante se desarrolla según su nivel del ser, se torna capaz de recobrar la fuente de estas energías, ideas y ondas de pensamiento que son la armonía divina, y trata de usarlas para satisfacer sus necesidades en los tres niveles de la personalidad, como un medio de estirarse en pos de encontrar un sendero de mayor luz. Pensar cómo el alma humana es un proceso de adaptación y de formulación de los pensamientos del ángel solar o de las impresiones recibidas de otras fuentes externas. Así, para el alma humana, pensar significa investigar y descubrir de las cosas que ya existen en la luz del ángel solar. También sucede que otras poderosas entidades pueden poseer el mecanismo mental del hombre y formularse a través de él, y el hombre puede aceptar estas formaciones de una manera correcta. Bueno, pensar es la manipulación de un género superior de energía electromagnética en la naturaleza. El pensar, desde el punto de vista oculto, entonces, es una especie de manipulación de un tipo de energía, un género de energía electromagnética que ya existe en la naturaleza. La sustancia mental, perdón, tiene una muy estrecha afinidad con las energías que controlan el equilibrio del planeta. Repito, la sustancia mental, lo sustancial en la mente, tiene una muy estrecha afinidad con las energías que controlan el equilibrio del planeta, el clima y el pasaje de las energías dentro de nuestra vida planetaria. He aquí por qué la meditación y el pensamiento en general es una verdadera ciencia de sobrevivencia y por qué hay una afectación recíproca cuando el hombre piensa entre lo que piensa y lo que ocurre fuera de él. Es imperativo que el alma humana en evolución trate de discriminar entre los pensamientos provenientes de sus planos mentales inferiores, que son reflejados en formas de pensamientos provenientes de muchas fuentes, a las provenientes de su alma, de su ashram interior y de su maestro. Siempre que sepamos entonces que el pensar afecta algunas cosas externas a nosotros que compartimos el electromagnetismo de la naturaleza. Después que sea capaz de averiguar tales fuentes verdaderas de estas corrientes de pensamientos, el estudiante las usará, las rechazará si es el caso, o las reformará según su necesidad. Todas estas actividades se llaman a menudo pensar, pero esotéricamente esto es solo el comienzo, porque el alma humana no está todavía liberada del dominio de sus tres vehículos inferiores. Vamos a repetir esto después de que sea capaz de averiguar las fuentes verdaderas de estas corrientes de pensamientos, puede usarlas, incluidas aquellas que no son suficientemente apropiadas. Las usa para transformarlas, para transmutarlas, para mejorarlas, o puede rechazarlas, o puede reformarlas, es lo que puede hacer. Todas estas actividades se llaman a menudo pensar, pero esotéricamente esto es solamente el comienzo porque el alma humana todavía no está librada del dominio de los vehículos inferiores. Su deber, su dharma, es aún hacer la voluntad del ángel solar. Ese es el deber. El hombre llega a la etapa suprema de pensar en la cuarta iniciación. Después de eso, pensar en la manipulación de las energías átmicas y búdicas a través del recto conocimiento de la percepción intuitiva, a fin de crear en línea con la finalidad divina y formularla en el plan para fomentar la meta de la evolución sobre planos cada vez más altos. Y esto entonces es lo que va a empezar a hacerse con una meditación correctamente elaborada. Pensar es la causa de la ciencia pura y de la ciencia aplicada. En la ciencia pura usted descubrirá las leyes de su ser interior, las leyes de sus emociones, sentimientos, pensamientos, inspiraciones, iluminaciones y varias otras respuestas. Y con la ciencia aplicada usará esas leyes para crear en el planeta una vida mejor. Uno es el pensar vertical que ahonda en el mundo de las causas y el otro es el pensar horizontal que trata de aplicar los descubrimientos a la evolución de los hombres. El ángel solar es principalmente responsable del pensar vertical porque él transmite al alma humana en evolución los misterios, las leyes del mundo interior. El alma humana las aplica en su vida individual, social y grupal hasta donde su equipo le permite hacerlo. Después, cuando llega un grado mayor de iluminación, empezará a pensar verticalmente como el ángel solar y a actuar horizontalmente. Y el hombre será una cruz viviente. Este es uno de los fines importantes de la meditación real, porque pensar es el proceso de conocer y manipular las leyes de la naturaleza interior y exterior para revelar lo desconocido y utilizar la revelación para la elevación de la humanidad.
Manipular en el sentido que se usa en América Latina. Manipular no tiene el sentido negativo que tiene en el español de España, en el castellano español, que significa como hacer algo turbio. Manipular en América Latina es simplemente alterar algo, mover algo. Bueno, en el tiempo de la meditación verdadera tiene lugar un proceso de fusión y armonización con el ángel solar. De pronto se hace entonces una armonización y se toca sobre los planos mentales superiores. Puede suceder que un hombre no pueda hallar nuevos pensamientos en su tema por un tiempo. No deberá desanimarse porque es una ley que cualquier pregunta disparada hacia los reinos superiores evocará positivamente la respuesta, en el tiempo correcto, en la dosis correcta y en las condiciones correctas. Lo que se necesita es persistencia, sabiendo lo que estamos haciendo, perdón, sabiendo lo que estamos buscando. Necesitamos persistencia, adaptabilidad, refinamiento y mayor aspiración hacia la luz, con el motivo correcto de servir a la humanidad. Podemos escribirnos una serie de notas en donde nos demos ánimos en nuestra búsqueda. Es decir, hoy me he levantado con la intención de buscar, en la medida de mis posibilidades, a la información de mi ángel solar. Mi motivo correcto es servir a la humanidad y mi mayor aspiración es poder tener un contacto hasta donde sea razonablemente posible con esta luz para refinarme, para adaptarme. Y lo que voy a mostrar es la claridad de mi intención y la persistencia, porque voy a seguir en ello y en ello hasta que esta comunicación ocurra. Podemos hacernos entonces estas frases, podemos leerlas, lo que tienen que ser es hacemos una focalización escrita que tratamos de que se convierta en una focalización mental, para que a través de esta focalización y de esta insistencia e insistencia con persistencia, podamos poco a poco, por supuesto, si tenemos el grado de pureza necesario, encontrar la estructura de armonización que nos permita entonces tener por lo menos un vislumbre con el ángel solar. Bueno, continuamos. Pensar es la fuente real de la alegría. Pensar correctamente crea alegría, libera alegría, y la gente más alegre es la que revela una porción de lo desconocido y lo usa para elevarse. Pensar es una aproximación a nuestra realidad interior, a nuestro propio yo con mayúscula. Esto significa que es un retiro del mundo de la ilusión, del mundo de la irrealidad y la incertidumbre y una entrada a una armonía mayor. Es una luz mayor, en un poder y en una certidumbre mayores. Así el alma humana en evolución se carga de las energías de las esferas superiores y luego las irradia en su medio ambiente, convirtiéndose en una belleza viva para sus semejantes. En su propio nivel, el ángel solar trata de ver a través de los ojos de la jerarquía y a través del centro donde se conoce la voluntad divina, y adapta sus visiones a las necesidades de su propia evolución y a su propio campo de servicio. En el proceso de pensar la relación del ángel solar con el alma humana en evolución, semeja a un gran ingeniero que prepara madera para construir una mansión. Mientras construye, corta montones de madera para usar en los sitios apropiados para la construcción de esa mansión. Un joven amigo toma los fragmentos desechados de madera y trata de construir una mesita o una sillita para sus estudios. El ingeniero es el ángel solar y el jovencito es el alma humana en evolución. Él, a su vez, un día será un ingeniero que construirá pensamientos o formas de pensamientos de energías y visiones con las que tomará contacto y creará sus propias mansiones, como el ángel solar. Los pequeños usarán la madera desechada, como él la usa ahora, o en grados avanzados a través del acuerdo del ingeniero utilizarán alguna madera suya para las finalidades dadas que poco a poco serán mayores. Una bonita alegoría. Pensar es un proceso de adaptación entre la visión y la necesidad, y una satisfacción de la necesidad a través de la técnica del reconocimiento. La necesidad real es una semilla de la visión que aguarda liberarse y florecer. Una pregunta real es la semilla de la respuesta que espera el desarrollo e iluminación. Así, pensar es un proceso de conexión, de unificación y de revelación. Solo hay que tener paciencia para que esto se dé poco a poco y persistencia. Un pensamiento real es el resultado del pensar. El pensamiento es un vínculo en el proceso de conexión. Es en el pensamiento que la visión se encuentra con la pregunta. En ese pensamiento correctamente elaborado. Pensar es real
El pensar real es un proceso de alineación, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Y así le hacen los grandes hombres de ciencia en nuestro nivel. Buscan y buscan y buscan la hebra de cómo poder meter el hilo en el orificio de esta aguja, y cuando lo consiguen viene el insight, el eureka. Todo pensar real es un proceso de armonización con la visión del conductor, del verdadero conductor, porque pensar es un proceso de revelar, de volverse uno mismo, de convertirse en una nota verdadera de la sinfonía mayor, del yo cósmico. He ahí porque la meditación es tan importante. Es la ciencia de pensar, y a través del pensar creamos nuestros propios hijos, nuestras propias formas de pensamientos que sirven para ejecutar el plan y la finalidad para nuestro planeta y el sistema solar, refinando gradualmente nuestros cerebros y vehículos mentales, fortaleciendo el puente y produciendo una estrecha relación entre el ángel solar y el alma humana en evolución, o sea, la sombra. Hermoso. Aquí entonces está describiendo Torcom qué es lo que hacemos con estos trozos de madera que va dejando el ángel solar y cómo vamos construyendo con estos pequeños trozos cada vez cosas mayores y mayores que se acercan a las vicisitudes del ingeniero en jefe, porque tarde o temprano nos convertiremos en eso también. Bueno, vamos ahora con disciplina, control, dominio y concentración, que son entonces cuatro consideraciones importantes para la meditación. Los maestros de sabiduría oculta sugieren los siguientes ejercicios para quienes quieren prepararse para el sendero del discipulado desarrollando la concentración. Aquí la concentración va a ser muy importante para poder fluir dentro de una meditación conveniente. Bueno, aquí tienen montones de, vamos, yo les puse algunos, pero bueno, al final pues, pueden ustedes en el libro estudiarlo con calma, estudienlo con calma y vean cada uno de estos elementos. Uno, decida no usar la palabra yo en su conversación durante una semana. Luego, ocasionalmente hágalo un mes o un año. Ya no hable de yo, de mí. Dos, una vez por día observe con cuidado la cara de una persona a quien encuentre diariamente y por la tarde trate de recordar ese rostro. Es decir, convierta la percepción en representación y trate de hacerlo cada vez con más detalle. Esto entonces tiene mucho que ver con concentración. Pues estamos viendo eso, concentración. Haga esto durante un mes hasta que reconozca realmente todo acerca de ese rostro que usted ha elegido. ¿Cómo es su nariz? En detalle. ¿Cómo son sus orejas, sus ojos, la frente, todo? Repita esto ocasionalmente, es decir, concéntrese, vaya al detalle, al pequeño detalle. Diariamente durante una hora observe su modo de caminar, de sentarse y de hablar, pero en detalle. Escuche música sin pensar en nada más, esté concentrado en la música. Este puede ser un ejercicio diario. Van ustedes a notar que después de escuchar una pieza musical 5 o 6 veces, se empiezan ustedes a distraer. Cuesta mucho trabajo mantener la concentración. Bueno, pues de eso se trata, de mantener la concentración. Cierre los ojos y cuente hasta 100 como sigue. Empiece con 3 más 4 más 2, reste 2 y luego repita. Es decir, esté muy concentrado en ese conteo. Y puede ser 3 más 4 igual a 7, más 2 igual a 9, menos 2 igual a 7, más 3 igual a 10, más 4 igual a 14, más 2, 16, menos 2, 14, etcétera. Entonces, haga este tipo de ejercicios mentales. En cualquier momento en el que se equivoque, empiece desde el principio y luego hágalo con mayor velocidad. Esto va a requerir concentración. Cambie y haga más difícil el ejercicio con cálculos adicionales, divisiones, etcétera, multiplicaciones. Aprenda un verso de memoria, empezando por la última palabra de la frase hasta que llegue a la primera palabra de la primera frase. De atrás para adelante. Mire un cuadro durante 10 minutos y trate de no pensar en nada más durante ese tiempo. Haga este ejercicio 3 meses. Ver un cuadro y no pensar en nada más que el cuadro y el cuadro y el cuadro y el cuadro. Observe su voz y averigüe todo acerca de ella en diferentes circunstancias. Grábese y escúchese, escúchese, escúchese. En cualquier momento en el que beba agua, concentre su mente en el agua y que cómo atraviesa su garganta y se dirige hacia el interior de su ser. Bueno, es el famoso tema de la concentración y son los números, son los grados de concentración y los círculos son el espacio de la meditación. Entonces, a mayor concentración, mayor espacio para la meditación. En otras palabras, la concentración es fundamental para tener un gran espacio en la meditación. 10. Elige un lugar ruidoso para leer un libro y trate de recordar el contenido de cada párrafo. Escuche una disertación muy cuidadosamente y trate después de escribir cómo se pronunció. Escoja una palabra y escriba sobre ella durante 15 minutos diariamente. Su mente vaga, tráigala de vuelta a la palabra. Si se vuelve a ir, la vuelve a traer. Y si se vuelve a ir, la vuelve a traer continuamente a la palabra, a la palabra, a la palabra.
Discipline su cuerpo ayunando en tiempos apropiados, en periodos apropiados y renunciando a comidas que le gustan. Discipline su cuerpo acostándolo en horas apropiadas y despertándolo en horas apropiadas. Haga dormir a su cuerpo en posiciones diferentes, en diferentes clases de camas, duras y blandas. Discipline su cuerpo emocional, absteniéndose de celos, ira, odio. Enséñele a ser indiferente a la alabanza y al insulto. Vigile sus vanidades, trate de expulsarlas de su mente. Enséñase a ser tolerante como una cualidad universal. Aprenda el arte del perdón, que es todo un caso, lo vamos a ver en todo un momento. Cultive en usted un amor a la humanidad y un deseo profundo de servir a la humanidad única. Aquí vuelve a aparecer el 10, pero en realidad son varios números, solo que me los fue cambiando. Bueno, diariamente lea un libro y reflexione sobre algunas frases. Trate de escribir su biografía empezando por lo primero posible. Hágala concreta, real, exponiendo todas las fases de su naturaleza. Trate de guardar silencio 1 hora cada día, 3 horas un día por semana, 3 días cada año. Cree una gran meta y decida gradualmente cumplir esa meta. Formule algunas reglas diarias para usted y obedézcalas, literalmente. Después cámbielas cuando se cumpla el límite de tiempo. Escriba nuevas reglas y obsérvelas cuidadosamente. Fije siempre un límite de tiempo y siga cuidadosamente sus propias reglas como si fueran las reglas de una autoridad superior, solo que es usted mismo. Estas reglas pueden ser sobre la palabra, sobre el pensamiento, sobre los modales, cómo debo comportarme, qué cosas debo pensar, qué tipo de palabras debo usar y hay que obedecerlas. Tenga un lugar apropiado para todo y como dice el refrán, ponga cada cosa en su lugar. Si usted siempre anda buscando un objeto, eso significa falta de concentración e incluso que usted está dormido. Cuando quiera, tenga un objeto en las manos, tome conciencia de él y póngalo conscientemente en un lugar y recuerde en qué lugar está. Antes de dormir, trate de no ceder ante la imaginación mecánica, trate de no recordar el pasado y more en una escena hermosa, en un bosque, en una montaña, un lago, una cascada. Y luego póngase a dormir. Diariamente durante 1 hora trate de rechazar cualquier sentimiento o pensamiento en contra del hombre o una mujer que le haya herido grandemente. Limítese a rechazarlo tantas veces como visite su mente. Repito, diariamente durante 1 hora, trate de rechazar cualquier sentimiento o pensamiento contra cualquier persona o mujer que le haya hecho algo malo. Limítese a rechazar lo que llega y se va, llega y se va, llega y se va. Tantas veces como visite su mente, imaginen ustedes que llega con una forma mental, se acerca a la ventana, está a punto de entrar, lo rechaza. Luego entra por la puerta, lo rechaza, le cierra la puerta. Vuelve a tratar de entrar y usted lo vuelve a rechazar, continuamente lo rechaza y no lo deja entrar en su estructura central. Bueno, y así por el estilo. Esas son entonces algunas de las recomendaciones que viene para que la persona practique la concentración. Ahora vamos con las reglas. Esta es la concentración. Ahora las reglas. ¿Qué hay que hacer con el cuerpo? Relajarlo. El cuerpo debe relajarse y la mente estará totalmente despierta. Cuerpo relajado, mente despierta. La meditación se actúa sin sentir la más leve tensión física. Antes de que empiece la meditación, deberá relajar todo su cuerpo y mantener esta relajación durante todo el periodo de su meditación. Hay un viejo ejercicio que ayuda muchísimo a aprender el secreto de la relajación. Según este ejercicio, primero deberá limpiar su sistema eliminatorio y luego echarse de espaldas sobre una colcha sobre el piso duro. El paso siguiente es tensar su cuerpo y como un todo tratar de entrar en el piso, tratar de penetrar en el piso mentalmente. Esto se hará empujando todo el cuerpo hacia abajo, hacia el piso, tratando de imaginar que lo estamos penetrando. Use la mente para que vaya todo el cuerpo empujando hacia abajo cada porción de él. Esto insumirá más de 1 minuto. Luego relajará su cuerpo. Con los ojos cerrados, empieza a controlar su cuerpo. Es como desde los dedos de sus pies hacia la cima de su cabeza, ascienda centímetro a centímetro, relajando cada parte de su cuerpo, como si estuviéramos escaneándolo. Cuando llegue a sus ojos, imagine una cortina negra. Deberá prestar especial atención a sus globos oculares, músculos faciales, lengua, orejas, hombros, cuello, mandíbula, mano. Mientras yace allí, imagine una niebla amarilla en torno a su cuerpo e inálela a través de todo su cuerpo. Cuando sienta que ha experimentado una relajación real, entonces relájese más. Tenga sus manos en el estómago y siéntese lentamente sin tocar el suelo, con sus codos ni sus manos. Esto ha de hacerse todos los días antes de su meditación y pronto sentirán nuevas energías que circulan por todo su cuerpo. Todo ejercicio insumirá solo de 3 a 4 minutos, no más. Puede repetir este ejercicio por la tarde cuando se sienta cansado y necesite una nueva energía. El mejor tiempo para la relajación es antes de la cena,
en el ocaso y por la mañana antes de la salida del sol. Bueno, regla 2 de hinojos. Hinojo significa hincado. Ese es el segundo ejercicio que debe hacerse antes de la meditación real. Arrodíllese con los pies separados. Ahora siéntese, los pies hacia afuera del lado de su cuerpo. Esta es la primera posición. Al principio puede doler, pero después se acostumbrará a esto. Ahora yérgase sobre sus rodillas. Exhale lentamente mientras se posterna hacia por la parte superior de su cabeza sobre el piso. Cuando llegue al piso, esté en esa posición mientras retiene su aliento durante 5, 10 o 20 conteos, lo cual significa 5, 10 o 20 segundos. Luego vuelva lentamente a su posición anterior, inhalando en el interín. Siéntese sobre sus rodillas y exhale por la boca, como si estuviera soplando una vela. Esto se hará 3 veces con un movimiento lento. Hay quienes tienen alta presión sanguínea, bueno, que no hagan esto. Bueno, aquí está dando reglas detalladas que se deben seguir para tener el cuerpo relajado y para estar listos para hacer una meditación exitosa. Regla 3, hacer la meditación sedente. El mejor modo para meditar es sentado con las piernas cruzadas en el piso en una posición de loto completa o de semiloto según podamos hacerlo. Algunos estudiantes de meditación no están acostumbrados a sentarse con las piernas cruzadas, pero lo aprenderán si tratan lentamente de disciplinar sus piernas y diversos músculos, porque así es. Al principio se duermen las extremidades y cuesta mucho trabajo y hay que estirarlas, dan calambres, pero al final, a base de tenacidad, se puede conseguir esto. Para la meditación avanzada, la posición del loto es una gran ayuda. Para hacer este semiloto, cruce primero la pierna izquierda, colocándola en su talón izquierdo debajo de su cuerpo. Luego cruce su pierna derecha y póngala sobre la izquierda. Si por varias razones no puede sentarse con las piernas cruzadas, es mejor sentarse en una silla baja, cruzando sus tobillos y colocando las palmas sobre sus rodillas. Los pulgares e índices han de tocarse entre sí. Al meditar con un grupo de personas, ha de dejar separadas sus rodillas si está sentado en una silla. Asimismo, no entrelace su pulgar e índice. Déjelos en una posición relajada sin tocarlos. La columna deberá estar erecta hasta donde sea razonablemente posible, con la cabeza y el cuello mantenidos en una línea recta también. Esto deberá hacerse sin esfuerzo, es decir, después de mucho practicar y practicar y practicar. Su columna no ha de tocar la pared ni ningún tipo de apoyo. Esa erección que tiene la columna debe ser por voluntad propia. Si está sentado cerca de una pared o un apoyo, mantenga su cuerpo separado unos 30 o 60 centímetros de ese lugar. La cabeza ha de mantenerse erguida en el mentón un poco caído hacia adelante, ligeramente hacia abajo, como tratando de ver un poco hacia abajo. Bueno, permítanme. La regla 4 es la ubicación, que es el lugar donde ustedes meditan. Aquí ya voy a empezar a ir un poquito más rápido. Trabajar muy bien los lugares para crear una atmósfera de amor, de luz y de energía espiritual. A medida que usted acumula esas energías que las hace a través de su pensamiento, le será mucho más fácil entrar en los niveles. Es como un santo santorum ideal dentro de la casa o dentro del recipiente de cada persona. Todas las formas mentales y emocionales y etéricas son estrictamente materiales, permanecen en su habitación, en la pared, en los objetos que hay en ella. Por eso tiene usted que tener mucho cuidado de dónde va a meditar, porque eso está lleno de usted. Cada uno de nosotros es un dínamo que irradia energía, especialmente a la hora de la meditación verdadera. Por lo tanto, medite en una habitación, un lugar privado, donde no haya corrientes cruzadas de expresiones bajas, de pensamientos, palabras, argumentaciones desprovistos de bondad, pensar tristeza, frustración o emociones negativas. En la antigüedad, los templos estaban protegidos contra los recién llegados porque los guías del sendero superior sabían de la realidad de los pensamientos. Bueno, pues hay que cuidar entonces todo lo que hay en la habitación. Cada uno de nosotros es un dínamo que irradia energía y especialmente a la hora de la meditación verdadera. Por lo tanto, medita en una habitación o lugar privado, donde no haya corrientes cruzadas. En la antigüedad, los templos estaban protegidos contra los recién llegados, porque los guías del sendero superior sabían de la realidad de los pensamientos y las olas emocionales de los que veían de fuera. Y por lo tanto, solo un hombre realmente dedicado y realmente purificado podía ser iniciado en un templo. No cualquiera se podía meter allí. Deberá prestar especial atención al aire de su habitación. Deberá ser puro y libre de cualquier mal olor. Los malos olores atraen las entidades o formas de pensamientos de bajo nivel. Ojo, los malos olores atraen entidades o formas de pensamientos de bajo nivel dentro de una habitación de usted y deforman la atmósfera. Nadie deberá entrar en su lugar privado de meditación si usted lo quiere mantener santo y altamente magnético y electrificado. Solamente es para ustedes. Tal habitación puede ser un punto de contacto con su alma, con su maestro o con un ser divino que quiere inspirarle a la hora de la meditación. Hay que leer un poco de lo que era el Santo Santorum antiguo en los templos para entender entonces cómo se puede cuidar este espacio,
Cuidar que solo lo puro y limpio entre allí. Bueno, poco más de esto. También se les advierte que no tengamos animal alguno en nuestro dormitorio, en especial que no le tengamos en el lugar de nuestra meditación. Algunas personas pueden hacer su meditación puertas afuera. Esto es excelente si existen las condiciones apropiadas. En la regla 5, el mejor tiempo para la meditación, ya lo vimos, entonces 4 de la mañana. La meditación puede efectuarse en cualquier hora del día, entre las 4 de la mañana y las 8 de la noche. Pero la mejor hora para la meditación es por la mañana temprano, preferentemente en el crepúsculo, entre el amanecer y la salida del sol. Hay muchos beneficios para la meditación por la mañana temprano, por ejemplo. Usted puede tener menos ruido de tráfico y de los vecinos, menos perturbaciones de familia y amigos. Su mente está menos cargada y relativamente libre del peso de problemas diarios. Acaba de despertar. La atmósfera está menos cargada con corrientes de pensamientos de varias clases. La gente ha estado dormida. Usted empieza su día después de cargarse con energías espirituales y así enfrenta una vida diaria con luz, amor, poder mayores y se consagra una vida de servicio. El prana o la energía solar es más pura y fuerte por la mañana temprano y nuestros cuerpos etéricos pueden asimilarlo con mayor facilidad a esa hora. La asimilación pránica ayuda a nuestros centros etéricos, vitaliza nuestra corriente energética y nos hace más receptivos. Hay más prana, mejor energía solar hasta antes de las 9 de la mañana. La regla 6, el periodo de meditación para los principiantes. El periodo de meditación ha de ser no exceder 15 minutos cuando estamos recién empezando. Bueno, después podremos aumentar todo esto a 30 minutos y deberá mantenerse por largo tiempo. Debemos saber que no es la duración lo más importante, sino la sintonía con su alma o con los niveles superiores. A veces una meditación de 5 minutos es mejor que una hora de meditación si está correctamente hecha. Si usted ha realmente armonizado con su alma o con los niveles superiores, entrará por breve tiempo a la intemporalidad y se cargará con visiones nuevas, planes nuevos, energías nuevas y con un fuego nuevo de aspiración. La regla 7, la respiración. Antes de empezar su meditación, preste atención a su respiración, regúlela. Deje que sea profunda y natural. Luego vuelva su atención sobre el tema de la meditación. La 8, el sueño. Usted deberá tener bastante reposo, por lo menos 6 horas de sueño antes de la meditación. Nunca trate de meditar con un cerebro soñoliento o cansado. Déjelo descansar, échese una buena siesta y luego entréguese a su meditación. Antes de dormirse puede hacer el ejercicio de relajación. Será muy útil para todo su organismo y tendrá gradualmente un sueño profundo todas las noches. La meditación verdadera introduce a su cuerpo y sus emociones en un descanso maravilloso. Después que usted haga la meditación de 5 a 7 años, podrá meditar incluso después de 24 horas de trabajo físico y activo. Y con su meditación cargará su cuerpo y se sentirá renovado. Pero para principiantes lo mejor es tener un periodo por lo menos 6 horas de sueño antes de la meditación, como dijimos antes. Eso es para los que empezamos. La regla 9, la dirección de enfrentar, cuando medite por la mañana temprano enfrente al este, por la tarde enfrente al norte, en el ocaso enfrente al ocaso. Es importante. La dirección a enfrentar cuando están meditando. Cuando medite por la mañana temprano enfrente al este, la salida del sol. Por la tarde enfrente al norte, está en el cenit. Y en el ocaso enfrente al ocaso. Vaya, es decir, vaya siguiendo al sol. La comida y las bebidas, por lo menos durante 2 horas antes de comenzar la meditación, no deberán ingerirse comida. 2 horas antes de la meditación y no deberán consumir alcohol quienes deseen seriamente aprender a meditar, pero muy enfáticamente no deberán emprenderse meditación alguna mientras se está bajo el influjo del alcohol. En el tiempo de meditación la mente está bajo presión y tensión pesadas. El cerebro y el sistema nervioso no pueden responder apropiadamente a la tensión creativa bajo la influencia del alcohol. Han de evitarse también café, té, fumar, estimulantes de cualquier género. Coma menos carne, si es posible, más vegetales y frutas. La regla 11 de las relaciones sexuales: nunca emprenda la meditación a menos que haya pasado de 6 a 8 horas después del contacto sexual. Esto es extremadamente importante. Obrar de otro modo podría dañar sus células cerebrales, romper su cuerpo etérico, causar debilidad ocular, dañar la audición, producir desórdenes nerviosos, trastornos nerviosos, etc. Repito, la regla 11 de las relaciones sexuales: nunca emprenda la meditación a menos que hayan pasado de 6 a 8 horas después del contacto sexual. Esto es extremadamente importante. Los órganos sexuales están conectados con el centro de la garganta en el cuerpo etérico, con el esquema de los órganos generativos en los cuerpos emocionales y mentales y con los pétalos del conocimiento del loto egoico y con el átomo mental permanente. Durante el contacto sexual usted saca energía de esos centros. Si en la hora de la meditación no tiene energía bastante, usted impone pasada presión en esos centros y sus órganos correspondientes. Aquí tiene la clave de la sublimación del sexo y por qué se pone énfasis en la abstención ocasional. En un libro chino sobre la vida llamado El secreto de la flor de oro, se nos dice que el necio
desperdicia la joya más preciosa de su cuerpo en la lujuria incontrolada y no sabe cómo conservar su energía seminal. Cuando ésta se termina, el cuerpo perece. Los santos y los sabios no tienen otro modo de cultivar sus vidas que mediante la destrucción de las lujurias y la salvaguarda de la semilla. El consejo moderno es la moderación. La regla 12, el aseo. El aseo corporal es importantísimo. Las glándulas segregan muchas clases de olores y estos olores se esparcen por la ropa y fuera de la atmósfera del hombre. Para impedir la acumulación y el olor, el hombre deberá bañarse 2 veces por día, por la mañana y por la tarde, y mudar sus ropas. Es maravilloso si el hombre puede darse un baño de agua tibia antes de la meditación. No se recomienda el agua caliente sobre la cabeza, e incluso es mejor si usted puede darse un baño frío antes de la meditación, se cambia su ropa especial de meditación y se dirige a un lugar o santuario especial para meditar. También se aconseja no usar perfumes algunos. La 13, sobre la ropa, es bueno tener una ropa especial para la meditación. No debe ser a la hora de la meditación, preferentemente el color de la ropa debe ser anaranjado, dorado, violeta, amarillo o blanco. Los colores ideales entonces serán naranja, dorado, violeta, amarillo o blanco. También ayudará si usted tiene una alfombra oriental para sentarse encima cada vez que haga la meditación. Las joyas, no tenga sobre su cuerpo mental algunos salvo oro. Quienes quieran profundizar en la meditación no han de usar jamás amatista, especialmente cuando es luna llena o periodo de luna nueva. El topacio o el zafiro son favorables para el trabajo de la meditación más profunda. Topacio y zafiro. 15. Las drogas y el fumar. No. El hombre no puede construir un puente dorado e introducirse en los estados superiores conscientes si juega con su sistema nervioso. Si usted toma enfermo y toma sedantes, es mejor que se espere un tiempo. Regla 16. La cabeza. Proteja su cabeza del sol. No deje que los rayos del sol den directamente sobre su cabeza. Durante el invierno proteja su cabeza del frío, especialmente cuando duerma. Los ruidos en nuestra vida moderna es difícil encontrar libres del ruido y sentarse allí regularmente a meditar. Bueno, pues hay que hacer lo que se pueda para tratar de evitar el ruido. Y pues ya me voy a ir, les voy a dejar esto para que lo sigan leyendo ustedes. Son reglas muy interesantes, pero ustedes las pueden bajar del libro de Torcom para ver los periodos de luna llena, las purificaciones de los lugares. Podrá tocar música clásica y usar incienso. La música apropiada del incienso apropiado purifican el espacio y los objetos de este. Las vibraciones inarmónicas limpian. Durante la meditación no permita que nadie le hable, aleje el teléfono para que nadie le moleste. Incluso la vibración que implica el propio teléfono debe estar alejado de ahí. Puede causar un grave daño a su cuerpo etérico y a su sistema nervioso en el caso de un shock por sonido repentino cuando usted está a la mitad de la meditación. Muchos maestros recomiendan el uso de sándalo, rosa, menta, pino y eucalipto. Usted podrá quemar sándalo o incienso de rosa o poner algunas gotas de aceite de menta, pino o eucalipto en una copa de agua y colocarla cerca de donde usted medita. Todo esto tiene un efecto purificador súper fuerte. No solo objetiva, sino también subjetivamente. No solo elimina los olores indeseados, sino que también limpia de formas de pensamiento negativas que pudieran estar por ahí, feas o de nivel bajo. Regla 21. Los pensamientos semilla. En el mundo mejor si usted tiene un pensamiento semilla para su meditación, un pensamiento semilla en el que pueda estar usted concentrado y reflexionar. Por ejemplo, si usted es músico, puede elegir la palabra ritmo o sonido, o puede escoger una frase, por ejemplo, el ritmo es el latido del corazón de la música. Si el pintor puede meditar sobre colores, movimiento, espacio en relación con su arte. A medida que usted aprende cómo meditar, deberá escoger sus pensamientos semilla de todos los temas para otra vez hacer un ejercicio de concentración. Lo importante en la meditación no es que usted aprende o conoce, sino cómo usa su mente y desarrolla su conciencia y aumenta su contacto con los mundos interiores. Los pensamientos semilla pueden cambiarse cada día, luego una vez por semana, después una vez por mes. En grados avanzadísimos, las personas usan el mismo pensamiento semilla durante 6 meses o durante un año. Da maravillosos resultados si usted usa siempre los 4 puntos de vista para meditar sobre su pensamiento semilla, a saber, la forma, la calidad, la finalidad y la causa. La forma de ese pensamiento, la calidad que tiene, la finalidad y la causa. Regla 22. La sonrisa. Durante la meditación tenga una bella sonrisa en su rostro. Déjelo sonreír con naturalidad. Manténgase sonrisas al final de la meditación. Eso le pondrá un talante positivo y también limpiará de ondas de pensamientos negativos en y en torno a usted. Y bueno, pues yo creo que vamos a... regla 25 es larga. ¿Cuándo detener la meditación? Si siente cansado, si nota cualquier sobreestimulación, si está usted muy neuras, si su digestión se vuelve mala por un problema físico, si empieza a olvidar cosas, pierde el ritmo, si se vuelve lento en elegir sus palabras, si está interiormente forzado a hacer cosas y pronunciar palabras que usted no quiere, si empieza a ser descuidado e irresponsable, si tiene dolores de cabeza debido a la meditación, si empieza a pensar siguiendo líneas negativas y se vuelve crítico a media meditación,
Si ve cualquier anormalidad en su conducta, sea cauteloso. La meditación es un proceso de florecimiento interior con su natural belleza y fragancia. No hay peligro en la meditación correcta. Todos estos signos indican que usted deberá detener su meditación por un tiempo y encontrar las razones por las cuales están estas cosas alterándolo. Y acabamos con el tema de la meditación. Es un tema entonces que está pletórico de enseñanza. Está camino hacia la luz. Ese es el título. Y por ahí aparece todo desenfocado, pero ahí está la luz. Vamos a ver un mapa hacia dónde vamos, ubicación, en dónde estamos, condiciones, qué nos espera en el lugar en el que estamos, conclusiones, qué podemos aprender de todo esto. Ya estamos hacia la luz, ya nos olvidamos de todo lo negativo. Ahora lo negativo era cuidarnos de lo que nos ataca, ahora es movernos hacia la luz. Por un don divino observamos que todas las cosas naturales hay cierta tendencia a existir de un modo superior al que manifiesta la condición de la naturaleza de cada una, y esta es la famosa docta ignorancia, que se acuerdan que habíamos hablado un poco de Nicolás de Cusa. En algún momento se tocó este tema. Entonces les dejo aquí un poquito de Nicolás de Cusa, y este es el texto del libro. Bueno, y esto para que no sea inútil el apetito y para que lo amado pueda alcanzarse, la quietud por el peso de la propia naturaleza. Que si acaso tuviera lugar lo contrario, esto forzosamente ocurriría por accidente, de modo parecido como la enfermedad engaña al gusto o la opinión a la razón. Esto me encantó. Como la enfermedad engaña al gusto o la opinión a la razón. Es como la opinión engaña a la razón. Se hará manifiesto el máximo de una tercera consideración, pues como el universo no tiene subsistencia más que lo contraído en la pluralidad, inquiriremos en las mismas cosas plurales el máximo uno que el universo subsiste en el acto de máxima perfectísimamente con el fin, ya que se une con el absoluto, que es el término universal, porque es el fin perfectísimo. Trataré por encima de toda nuestra capacidad de algunas cosas acerca de aquel máximo, que es a su vez contracto y absoluto, y al que llamamos Jesús. Bueno, siempre bendito. Eso está hablando entonces Nicolás de Cusa, del que ya se había hablado antes. Se los dejo nada más como tarea para que ustedes revisen la obra. Vamos con el mapa. Este es el mapa que conocemos los teósofos. Aquí está. Tenemos entonces, como sabemos, Atma Budi en la parte de hasta arriba. Tenemos ahí el Atma, el Budi, Atma Budi, Budimanas, que es el puente entre Atma y Budi. Está el Budimanas, que es entre Budi y el Mana superior. Y luego de Budi y Atma tenemos el Atma Budi, que es otro puente. La parte alta del Mana superior. Luego tenemos la parte baja del Mana superior. Todo esto es la zona inalcanzable para los hermanos de la sombra, para los malos pensamientos, para las cosas que nos degradan. En la parte de abajo, bueno, en la parte central tenemos al pensador. Y este pensador puede estar pensando en servicio, ayudar a otras personas o en quitarle algo a otros, es decir, lo malo o lo bueno. Si se va hacia lo malo, pues está en la parte alta del manas inferior. Después, si sigue bajando, está en la parte baja del manas inferior. Si sigue bajando, está entonces en la relación del manas inferior con una porción de la mente, del kama. Y entonces estamos en kama manas y más abajo tenemos en kama. Y aquí tenemos el resultado. El resultado del de arriba es una persona que está en paz consigo mismo, observando en el horizonte y transmitiendo la paz que la naturaleza permite sentir. Y el de abajo es una persona arrepentida y que está en muy malas condiciones emocionales. Siempre lo importante va a ser entonces la zona limítrofe y la zona alcanzable para los pensamientos malos y los hermanos de la sombra. Bueno. Y luego arriba tenemos pues una poesía que todo el mundo conoce, supongo que es la de Amado Nervo. Dice: muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida, porque veo al final de mi rudo camino, que yo fui el arquitecto de mi propio destino, en otros momentos y en otros tiempos, que si extraje miel o hiel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno, mas tú nunca me dijiste que mayo fuese eterno. Allí sin duda largas las noches de mis penas, mas nunca me prometiste tan solo noches buenas. Y en cambio tuve algunas santamente serenas. Amé, fui amado, el sol acarició mi paz. Vida, nada me debes, vida, estamos en paz. Bueno, eso es llamado Nervo, que por cierto era teósofo. Y en la parte de arriba nos vamos hacia abajo. Muy cerca de mi ocaso, yo te reclamo vida, porque solo me diste esperanzas fallidas, trabajos injustos y penas inmerecidas. Si nuestro estado mental va ahí, pues vamos otra vez hacia esta degradación. Esta es la ruta, esta es la brújula que debemos seguir para ver entonces cómo debemos movernos. Al final, entonces hay que tener mucho cuidado qué cosa metemos en el cerebro, porque ya vimos que el corazón va a reaccionar. Vamos a elevar en él las emociones que el cerebro haya dispuesto a poner. Y ese es un cuadrito muy importante de autoconocimiento. Dice, entonces, lo que sientes en ti. Y esto hay que verlo con mucho detalle. Pues, por supuesto, tener conciencia de todo.
Ya nos dijo Thor cómo, de muchas formas, cómo tener absoluta conciencia de todo lo que está a nuestro alrededor. Y en los demás, ser empáticos. Entonces, lo que sientes en ti, autoconciencia, aprendizaje permanente en los demás, empatía, cariño por ellos, tratar de sentir lo que ellos sienten. Lo que haces en ti, autocontrol de lo que encuentras. Y lo que haces con los demás, desarrollo de habilidades sociales para poder compartir y convivir con ellos a pesar de las diferencias y sus diferentes grados de desarrollo. Este es un ejemplo de lo que es la persona desarrollada en contra de la persona menos desarrollada y cómo la persona más desarrollada puede en un momento dado contener los ímpetus de la persona menos desarrollada. Es una escena de Ben-Hur, ¿se acuerdan de esta famosa película donde Ben-Hur estaba destinado a morir y pasa de repente por Judea? Por lo menos así lo pinta el protagonista de la película, pero hay una escena muy bonita, muy pequeña, pero lo podemos mezclar con la voz del maestro de cuándo una persona debe intervenir y cuándo no. No hay agua para Charlton Heston, si pueden ustedes. Sí. He dicho que no hay agua para él. Perro, levantado. Digamos, deja levantarse. Vamos, arriba. Ven a cortar la cuerda. Bueno, ahora vamos con el famoso perdón, que es una de las herramientas más importantes para tratar de sacar todos los malos pensamientos y todas las excrescencias que han quedado ahí de daños en el pasado. Esto es de Enright. Dice, el perdón es un regalo silencioso que dejas en el umbral de la puerta de aquellos que te han hecho daño. Entonces, errar, perdonar, rectificar. Errar es humano, perdonar es divino, rectificar es de sabios. Alexander Pope.
Bueno, pues ahí estamos, aquí estamos todos los triangulitos, son de dónde venimos, desde toda la era instintual, cuando estamos muy animalizados, y empezamos a crecer a base de varias encarnaciones, llegamos a la zona emocional, donde lo que vibra más importante es la madurez emocional, mezclada, por supuesto, con la parte cámica de la parte instintual, luego llegamos a la parte mental, en la parte intelectual, después la parte espiritual, y después la parte muy espiritual y finalmente ya la liberación. Esta es la distancia. Muchas veces el perpetrador, el que nos hace daño, es una persona que viene apenas en la zona muy animalizada y de este lado nosotros nos convertimos en víctima. O bien nosotros estamos en esa zona y dañamos a una persona a la que convertimos en víctima. Y aquí se hace una distancia entre el perpetrador y la víctima. Entonces la falta, el daño y el perdón. Ahora vamos a ver lo mismo. Tenemos entonces que en las primeras encarnaciones, pues tenemos pereza, soberbia, gula, lujuria, ira, avaricia, envidia, todo esto. Pues claro, somos excelentes cobradores de karma para otros que alguna vez fueron como nosotros. Pero conforme vamos creciendo, ya tenemos entonces prudencia, fortaleza, justicia, templanza, y al final, bueno, llegamos entonces a la zona de liberación en las últimas encarnaciones con un nivel espiritualizado mayor. Pero antes de llegar, estos de aquí, cuando estamos en esta zona, pues empezamos a recoger el fruto de las acciones de cuando éramos cobradores de karma. Tenemos entonces las últimas encarnaciones con el nivel, tenemos un primer momento, productores de karma y de causas. Segundo momento, receptores de esas causas que se han convertido en consecuencias. En el tercer momento, hay un aprendizaje de la ley de karma y de cómo vivir con ella. Y en un cuarto momento, pues hay que pagar y eventualmente a través de los pagos liberarnos para no volver otra vez a desbarrancarnos. Y al final, poco a poco, entonces se reduce la diversidad y entramos en este núcleo, que es el núcleo ya de la liberación. ¿Cuál es la explicación desde el punto de vista del momentum? Es el momento actual. Uno, alguien que es hoy lo que yo fui en el pasado, viene a cobrar las causas que yo produje cuando yo era lo que él ahora es y que yo fui, es decir, en aquel pasado. Y por supuesto que eso me va a ocasionar sufrimiento. Pero el segundo momentum, el número dos, alguien que soy lo que en el pasado fui, viene a retribuirme las buenas acciones que en alguna vida realicé y que hoy me hacen falta. La única diferencia es el tiempo en el cronómetro de lo que fui y lo que soy ahora. Y ahora vamos con el perdón. Bueno, antes que ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados los unos a los otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo, en Efesios 4:32, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mateo 6:14. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Lucas 6:37. Si tu hermano pecare contra ti, repélele, y si se arrepintiere, perdónale. Y 7 veces al día pecaré contra ti, y 7 veces al día volveré a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Lucas 17:3b. Hay muchas alusiones entonces a el perdón. Y luego aquí está la conocida parábola esta entonces que se llama los dos deudores. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó el Señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que pudiera pagar la deuda, porque no podía pagarla. Entonces aquel siervo postrado le suplicó y diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido por su misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo a él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces el consiervo pues, se postró a sus pies y le rogó diciendo, ten paciencia conmigo, yo te pagaré todo. Mas él no quiso y sino fue y lo echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Es decir, el que recibió la gracia del perdón de su deuda no quiso perdonarla en un entorno menor. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y se refirieron al Señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole el Señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda que te perdoné porque me rogaste, ¿no debías tú también ser misericordioso con tu consiervo como tuve misericordia de ti? Entonces, el Señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase lo que debía. Así también el Padre Celestial hará con vosotros lo que no perdonéis. Es una lección bastante kármica, simplemente para ver el tema de que el perdón tiene sus vicisitudes y sus complicaciones, porque debemos cosas, hay que pagarlas, nos deben cosas, deben pagarnos, pero en general es un tema que hay que verlo con mucho cuidado. Y aquí tenemos una escena de perdón de la revista La Misión. Este señor mató a su hermano, lo mató porque el hermano se acostó con su novia, él no pudo contenerse, es Robert De Niro en la hermosa y profunda película Examen de la Misión. Los jesuitas habían subido a la parte alta de las cascadas y entonces este señor, como penitencia para poder sobrevivir, pues estaba dejando morir,
empezó a cargar esa penitencia, es decir, que pasó a subir hasta las latas una, un montón de basura, y ahí lo reconocen estos indios de quienes habían matado a mucha gente y había robado a mucha gente. Entonces, cuando reconocen que él es un traficante de personas, van corriendo a tratar de cobrarse la venganza. Y ahí Robert De Niro, que empezaba, le empiezan a reclamar: ¿por qué has estado matando a gente nuestra? El rey de la comunidad indígena le pregunta al jesuita: ¿qué está pasando? Ese es Jeremy Irons, muy joven, y dice: se arrepintió. Si ya se arrepintió, hay que perdonarlo. El indígena le corta la carga, la lleva arrastrando durante semanas. Y de pronto Robert De Niro se encuentra que alguien hizo por él lo que él no supo hacer con su hermano cuando le mató, y entra su crisis y su catarsis. Ennio Morricone ayuda con su música. Bellísima imagen. Perdonar es el valor de los valientes. Solamente aquel que es bastante fuerte para perdonar una ofensa sabe amar. Bueno, eso es de Gandhi. Ahora un poco del príncipe. Vamos a meter el príncipe que llevamos dentro. El príncipe que conquista semejante autoridad es siempre respetado por toda la comunidad en la que manda. Pues difícilmente que se conspira contra alguien que por ser respetado tiene necesariamente a ser bueno y querido por los suyos. Y un príncipe debe temer dos cosas: en el interior, que se le subleven los súbditos, y en el exterior, que le ataque. Y está hablando de la mente inferior, de la mente interna. Entonces, cuando se le subleva la mente inferior y termina uno pensando lo que no desea, bueno, pues es mucho más susceptible uno a que le ataque. Y esto viene pues del príncipe de Maquiavelo. ¿Qué es esto? Entonces aquí vamos a repasar un poquito, no mucho, pero en las potencias extranjeras de estas se defenderá con buenas armas y buena alianza, es decir, los ataques que vienen de fuera. Y siempre tendrá buenas alianzas el que tenga buenas armas, así como siempre el interior están seguras las cosas cuando estén en el exterior, a menos que no hubiesen sido previamente perturbadas por una conspiración. ¿Y cuáles son las armas internas? Lo estamos viendo: la meditación, aprender a pensar, hacer oraciones, etcétera. Y cuando los enemigos de afuera amenazasen, si ha vivido como aconsejado, no pierda la presencia del espíritu, resistirá todos los ataques, como he aconsejado que hizo el espartano Navis. Y aquí está un poco la historia de Navis, que luego se vendió a los romanos y fue un lío. Ahí lean ustedes con calma. En lo que se refiere a los súbditos, y a pesar de que no existe amenaza extranjera alguna, ha de cuidar que no conspiren secretamente, inconsciente. Pero de este peligro puede asegurarse evitando que lo odien o lo desprecien, autojuicios y complejos, y como ya se ha repetido, empeñándose por todos los medios en tener satisfecho al pueblo, la totalidad de su estructura. Estoy haciendo una correlación entre el príncipe de Maquiavelo y las potencias internas que nos debilitan y las potencias internas que nos fortalecen, y los posibles ataques externos que si nos encuentran divididos y desfallecidos va a ser mucho más fácil que penetren, y que cuando tenemos todo bien integrado en la estructura interior, entonces nadie puede atacarnos. Reglas prácticas para la meditación. Es importante echar un fuerte cimiento a fin de construir sobre él una estructura mayor. Ya sabemos que hay que limpiar los canales, ya vimos entonces cómo se estructuran todos los chakras, bueno, por lo menos ya de cómo se armonizan, aunque no hemos visto cómo, pero ya vimos que es importante que estén armonizados, y cómo se limpian todos los canales de los nadis, es decir, todos los tubos, todas las partes a través de las cuales se comunica la totalidad de nuestro cuerpo, tanto con la oxigenación como con la alimentación. Y esto se hace obviamente a través de los vasos sanguíneos, de los tubos de todo tipo. Hay que limpiarlos.
En nuestro trabajo de meditación, los cuerpos físico, emocional y mental tienen un gran efecto. Deben manejarse de modo tal que provean el canal necesario para que pase la luz, el amor y el poder entrante sin crear fricción ni conflictos indebidos. Eso es de Torco. Estas reglas han sido comprobadas durante muchos siglos y en diferentes lugares y proveen un camino seguro hacia el progreso. Bueno, entonces esta purificación de nadis, que hay varias formas de realizarla. Esta es otra vez lo de Yo te bendigo vida. Es un ejemplo, es una foto del famoso Amado Nervo, que era teósofo, un poeta mexicano muy conocido. Y este es el otro pues, premio Nobel, Pablo Neruda. No hagas con el amor lo que hace un niño con su globo, y al tenerlo y ignorarlo y al perderlo yo. Bueno, por no saber lo que tenía. Eso ya lo habíamos visto en otra de las clases. Esto es lo mismo, también ya lo había explicado sobre el altruismo y el egoísmo y cómo va uno evolucionando. Entonces no te vuelvas egoísta si ya estás vibrando en el altruismo una vez que has sido tentado por la oscuridad de tus propios pecados o por la oscuridad de otros o por donde metes la cabeza y hay las formas mentales que te van a, de alguna manera, a empujar a regresar otra vez a fases egoístas cuando teóricamente ya estás vibrando en otra dirección. Lo que no vemos lo que no vemos existe. Pablo enseñó que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, está en Hebreos 11:1. Las investigaciones han demostrado que cuando una persona experimenta fe, se activan ciertas regiones cerebrales. Estas áreas están en la ínsula, que está relacionada con las emociones, y la autoconciencia. También el putamen, que está de los ganglios basales, y la corteza prefrontal. Están involucradas con la toma de decisiones y la autodisciplina. Es decir, hay una serie de correspondencias cerebrales que ya se empiezan a estudiar en neurociencias asociadas a la fe. Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que sin necesidad de ver creyeron. Eso es Juan en 20:29. La razón tiene sus límites y empieza el discernimiento y la intuición, pero sobre todo empiezan todas las que son las hipóstasis. El contacto con el ángel solar ya lo vimos, es nada más que el cuerpo causal, la envoltura que no se los dejo de tarea para que puedan ustedes revisarlo con calma. Música, alabanzas y libros. Aquí déjenme ver cuál es. Bueno, este es el Gayatri Mantra, cantado en una forma híbrida occidental. Pueden bajarlo también. Viene aquí la traducción con esta chica que canta espectacularmente bien.
Bueno, cuando bajen los que quieran bajar este video, que es el último, pues pínchenlo mientras están estudiando, mientras están meditando. Vean primero lo que significa cada frase que está cantando la chica para saber entonces cuál es la resonancia que esas ideas tienen. No importa el idioma, lo importante es la intención y la concentración que tiene la cantante sobre lo que está diciendo y el público incluso que la va siguiendo en el canto. Como eso, ustedes pueden bajar hoy muchísimas oraciones de este tipo para poder purificar sus pensamientos y para poder estar en condiciones de estar en una neutralidad, por lo menos, apropiada. Los libros que tenemos que nos podemos utilizar, bueno, las Biblias, las características que da el nombre de Biblia del cántaro, que así se llama. La Biblia del cántaro es que su emblema se sitúa en dos hombres. Uno planta un árbol y el otro la riega con agua contenida en un cántaro. Aquí está, uno plantando, ya lo vieron, y el otro regando con un cántaro. Por eso se llama Biblia del cántaro. Algunos analistas de este emblema coinciden en que esta escena se parece basarse en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, que dice: yo planté, Apolos regó, mas Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios el que da el crecimiento. En Colosenses en la 3, 6, 8. Debajo del emblema de la Biblia del cántaro, y al igual que la Biblia del oso y del casiodo de reina, aparece este verso del libro de Isaías: la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Bueno, por lo tanto, la interpretación del emblema parece clara. Los dos jardineros de la imagen representan a quien tradujo la primera Biblia, que es Reina, y a quien la revisó, que es Valera, y esa es la que más se utiliza, la Reina Valera, aunque la Biblia que más se utiliza para estudiar es la Thompson. Pero bueno, puede ser cualquiera de las Biblias que son más probadas, pero una que se utiliza mucho es la Reina Valera, que utiliza, por supuesto, porque que es la del cántaro. Simplemente era para poder explicar cuál es la alegoría relacionada con esta Biblia. En el caso de los budistas está el Tipitaka. Las escrituras canónicas budistas se denominan Tipitaka o tres cestas. Incluyen los códigos de disciplina monástica, el Vinaya, sermones y narraciones con contenido doctrinal, el Sutta Sansutra, y textos con especulaciones filosóficas, el Abhidharma. Se pusieron por escrito en la lengua palí a finales del siglo I en Sri Lanka. La tradición indígena sostiene que después de la muerte del Buda se celebraron una serie de concilios en los que los monjes recitaron las palabras del maestro que habían memorizado. Con el tiempo, estas enseñanzas orales fueron dictadas a escribas y quedaron recogidas por escrito con el nombre de la palabra del Buda. Las diferentes comunidades redactaron sus cánones en muchas lenguas. Mientras que las primeras escuelas como la Theravada, la Saryavada, etc., entre otras principalmente transmitieron oralmente las enseñanzas budistas, las escuelas de la corriente Mahayana formaron entre los siglos I y III después de Cristo. Se habrían formado alrededor de determinados escritos. Este sería el caso, por ejemplo, del gran movimiento literario en torno a los sutras de la perfección de la sabiduría, que Parahana Mitra y los seguidores del Mahayana, por lo tanto, además del canon palí, reconocen la autoridad de otras obras, sutras atribuidas a Buda y comentarios de grandes. Bueno, todo eso está en el Tipitaka para el que quiera revisar. En estas bibliotecas aparecen estos escritos largos con unas hojas que son como de unos 5 centímetros de ancho y unos 25 o 30 de largo, y los monjes van, cuando requieren necesariamente alguna lectura en especial, van buscándolos de esa manera. Es un tipo de literatura especial. Porfirio de Tiro no nos va a dar tiempo de verlo, y vamos a hablar un poco también de alguna de las obras. Bueno, esta es una de las obras que hay de Gabriel Amort, que está de famoso porque hicieron una película de él, de cómo habla un exorcista también para tratar de salir de los líos, de los ataques. Miedo, mandamientos y pecados. Aquí venía déjenme ver qué es esto. Este es Krishnamurti con el miedo. You as a human being observe your fear. Que observen su miedo, dónde está, analícenlo. Sitting there, you know your fears, can you observe it very carefully? Tienen que, con mucho cuidado, tienen que observar su miedo. Time, we've got plenty of time. Tomen su tiempo. Observe it. Para observar. Fear of death, fear of loneliness. Miedo a la soledad, fear miedo a of la tomorrow, muerte, miedo al mañana. Fear of losing a job. Miedo a fear of trabajo. losing. Bueno, véanlo con cuidado, con calma. Otra vez está hablando Krishnamurti entonces de los obstáculos que tenemos para vivir una vida en paz. Pecados y consecuencias, la Divina Comedia. Aquí les dejé un buen trozo de la Divina Comedia, pero sobre todo con el detalle, los círculos, la herejía, la ira, etcétera, y luego los giros, la violencia con los giros que vienen ahí, las fosas,
y algunas de las ilustraciones de Doré, la traición, etcétera. Bueno, esto revísenlo porque es muy interesante. Los mandamientos y las paramitas, vamos a nada más a profundizar un poco en esto, si nos voy a tener un poco las paramitas del budismo Theravada. Las enseñanzas de Theravada y los paramitas se encuentran en los libros, bueno, varios, y comentarios que han sido analizados en el canon Pali. Posteriormente, por tanto, no se pertenecen a las enseñanzas originales del Theravada. Igualmente, las partes antiguas del Sutra Pitaka, por ejemplo, estos que están ahí, no hacen ninguna mención de las paramitas. Algunos eruditos incluso se refieren a la enseñanza de las paramitas como semi-mahayanas enseñados y que fueron añadidos a escrituras posteriormente con el fin de atraer los intereses y las necesidades de la comunidad laica. Bueno, no hagamos mucho caso de estos, son los intelectuales que hablan un poco de las paramitas. Vayamos a las fuentes canónicas de las 10 perfecciones, que son términos originales en Pali. El dana, que es la generosidad, el sila, que es la moralidad y honestidad, el nekhama, la renuncia, el prayana, sabiduría, el virya, que es la energía o esfuerzo, el kashanti, que es la tolerancia y receptividad, el saka, que es la sinceridad, el aditana, que es determinación, el meta, que es la bondad y amabilidad, el upeksha, que es ecuanimidad y serenidad. Y estas virtudes, ¿cómo se estudian? Pues aquí está. Primero hay que poner las definidoras. Dana, que es generosidad, ¿qué es eso? Todo lo que den es bien recibido si lo dan con entusiasmo. Y den según lo que se tiene, no según lo que no tienen. Eso es Corintios. Es decir, los grupos de estudio deben encontrar la definidora de Dana. ¿Qué es generosidad? ¿Cómo se actúa? ¿Cómo se define? ¿Qué es eso? Y en grupos de 5 o 6 personas pueden trabajar en taller para que tengan una comprensión común de lo que es la generosidad, para que luego puedan medirla en ustedes. Sila, la virtud de moralidad, honestidad, conducta apropiada. Respeto, sentido común y el cumplimiento de nuestras obligaciones implica acatar las normas sociales y la ley, respetar al otro, obedecer a las autoridades y actuar en conformidad con nuestros propios principios. Bueno, eso es lo que un grupo llegaría a definir. Y eso que se define es lo que se va a trabajar. Luego tenemos el nekama, la renuncia, dimisión o dejación voluntaria de algo que se posee o que tiene uno derecho sobre ello, lo suelta. Entonces, y otra vez hay que ponerse de acuerdo. El prajna para mí es sabiduría, cualidad atribuida a quien posee una gran cantidad de conocimiento y se distingue por usar ese conocimiento con prudencia y sensatez. Esa es la sabiduría. La gente discute entonces si es o no y en qué momentos de su vida se ha requerido sabiduría y no se ha usado y en qué momentos de su vida se ha mostrado la sabiduría, que no tiene nada que ver con los estudios ni con los doctorados, tiene que ver con la profundidad del alma. Luego el virya, que tiene que ver con energía y esfuerzo, empleo energético de vigor o actividad de ánimo para conseguir algo venciendo dificultades. Luego la paciencia, tolerancia y receptividad, quienes saben sufrir y tolerar las contrariedades y adversidades con fortaleza y sin lamentarse. Ese es un ejemplo de cómo se van haciendo entonces las definiciones, que se llaman así definidoras, y después de las definidoras hay que ponerlas en práctica y el grupo se vuelve a reunir para ver si la gente le está encontrando la forma en la que pueda poner en práctica estas definidoras y si no ha podido hacerlo es porque no están bien definidas, hay que regresar a definirlas bien. Bueno, la determinación y la resolución encuentran modos y establecen lineamientos para cumplir lo que se propone y así es más o menos como se trabaja en un grupo interno de desarrollo interior, por lo menos la parte de paramitas budistas. Los 10 mandamientos aparecen 2 veces en la Biblia hebrea, los libros del Éxodo y el Deuteronomio. De acuerdo a la historia, bueno, en el libro del Éxodo Dios escribió sus mandatos en las tablas de piedra en las que dio Moisés en el monte Sinaí. Según el relato, cuando bajaba del monte vio al pueblo que estaba adorando un becerro de oro y enfurecido la rompió. Posteriormente pidió a Dios que le perdonase al pueblo y sellase con él un convenio o pacto de alianza. Entonces el Señor ordenó a Moisés que las tomara 2 lajas de piedra y en ellas quedaron escritas los 10 mandamientos del pacto conveniente. Bueno, son una especie como de paramitas. También se puede trabajar entonces con los mandamientos cristianos. Bueno, el libro del Éxodo. Aquí viene, déjenme ver cómo se los puse, las 2 fuentes principales del Éxodo. Es que aquí vamos a tener la parte del judaísmo, que ven ustedes que es una locura, porque son 613 mandamientos de la Torá. Este es un ejemplo de los mandamientos, son un montón, hay que leerlos con cuidado. Viene con mucho detalle, no están los 600, nomás hay 124, pero bueno, esto multiplíquenlo por 5 para que salgan ahí los 600 y pico de cosas que tienen que seguir dentro del judaísmo. Ese es una minuciosidad acerca de los comportamientos que la gente debe vigilar y tener. Bueno, pues hay obras entonces con las cuales podemos estudiar. Introducción, protecciones y alertas, pues están los sólidos platónicos,
que vienen ahí un poco en el Timeo de Platón. En el Timeo de Platón voceen un poco para encontrar en qué lugar vienen los sólidos y cuál es la perfección de estas formas y el efecto que tienen sobre las personas. Aquí les hice bueno, les saqué ven ustedes cómo vienen ahí todos los sólidos, se van formando, cómo se recortan en papel y luego cómo se cierran, son figuras geométricas perfectas. Y aquí viene un poco la explicación de cómo se forman estos sólidos para protección nuestra. Aquí algunas otras cosas ya mucho más contemporáneas de estos temas. Perdón, lo hice mal aquí. Déjenme mover esto. Uy, uy, uy. No. Bueno, el Mahavatar Babaji revivió la técnica científica del Kriya Yoga, lo otorgó la iniciación de Kriya, su discípulo Lahiri Mahasaya, a quien Babaji le dijo: estoy ofreciendo al mundo, por conducción de ese siglo XIX, es una resurrección de la misma ciencia de Krishna y Arjuna hace miles de años, la cual fue conocida posteriormente por Patanjali y por Cristo. Poco tiempo antes de que Paramahansa Yogananda partiera hacia América el 25 de julio de 1920, este Babaji se presentó por primera vez a Yogananda en Calcuta, donde el joven monje oraba profundamente pidiendo la bendición y diciendo cómo debería repartir esto. Y tiene que ver con todo lo que habíamos visto de Torkom, es decir, cómo hacer la alineación de los chakras apropiadas. Bueno, y aquí está este Yogananda, y estamos hablando entonces de Babaji. Y aquí viene la respiración de pranayama, que se utiliza mucho y que es sumamente profunda, sumamente profunda. Entonces, pranayama, control de la respiración, designa los ejercicios respiratorios del yoga que conducen a la concentración y control del prana, que es la energía vital o sutil que circula por los nadis, y acá está contenida en la respiración dentro del organismo. Los pranayamas se describen en textos hindúes, como el Bhagavad Gita y los Yoga Sutras de Patanjali. Bueno, lean esto con calma. Aquí están que las alertas, cosas que debemos observar, reconocerlas y cultivarlas. Y con esto se termina entonces la clase. Le dejamos hasta acá lo que iba a ser nada más una sesión, como yo había pensado, tener unas 8 o 10 clases, que se fue alargando y alargando porque hay muchísimo material. Pero cerremos esta parte con las cosas positivas, las cosas duraderas, las oraciones que debemos hacer, los cantos que debemos entonar, la forma de pensar, cómo quitar los pensamientos negativos, cómo movernos hacia el bien, cómo tratar de desarrollarnos, cómo elevarnos. Hemos visto ya algunas en las últimas clases, algunos de los detalles para poder hacer esto. Dejo de compartir y con eso cerramos entonces esta serie que hemos visto durante algunas semanas para poder ver herramientas para teósofos, para que los teósofos podamos defendernos de los ataques de la oscuridad, ya sea internos, es decir, nosotros contra nosotros, o externos. A eso se refiere entonces todo lo que hemos visto. Ojalá les haya gustado toda esta serie y vean ustedes con cuidado todo lo que vimos en esta última sesión. Y ahora sí, chicos, preguntas, comentarios finales para que cerremos entonces ya con broche de oro esta secuencia que hemos visto durante muchos sábados. Bueno, a ver, José Luis. Sí, bueno, buenas tardes a todos. Quería agradecerte, Enrique, el ciclo de charlas de cómo defenderse del mal, porque creo que es necesario que todos tomamos en cuenta que los peligros no son físicos y hay mucho, mucho que trabajar en los otros planos, ¿no? Y los estudiantes de teosofía creo que tenemos que aprender a trabajar en esos otros planos y la primera parte es conocer qué peligros hay y qué medidas de protección tenemos. Entonces, quería agradecerte, Enrique, por todo ese ciclo de charlas, ha sido muy importante. Al final, la primera parte era conocer las cosas relacionadas con el mal y la segunda parte, ver que hay forma de salir de ahí. Y la forma más importante es el desarrollo interior, la vibración, tener cuidado con los pensamientos, estar en una zona en donde seamos inalcanzables. Por eso hice el dibujo aquel, que esa es la parte más importante. Y para eso pues, hay oraciones, ejercicios, cuidar las formas de los pensamientos, detectar cuando se están introduciendo, todo lo que hemos visto, sobre todo en las últimas sesiones. Y luego esto acomodado por un autor increíble y moderno. Moderno me refiero que al Torkom. El Torkom habla con un lenguaje pues mucho más actual de lo mismo que habla el maestro Moria y entonces podemos como contextualizarlo de una manera mejor y cada frase que pone es importante. Podríamos habernos tardado aquí meses en cada frase, porque hay que estarla desmenuzando, abriendo y viendo qué quiere decir, pues sería una locura, pues estaríamos muchísimo tiempo viendo todo eso.
Pero yo creo que es una buena sección. Para los teósofos es muy importante. Para los teósofos que llegamos tarde o para los que están muy cristalizados, es bueno de repente echarse una ducha con todo esto y saber entonces cómo van las cosas, cómo se puede uno proteger de ellas y cómo puede comprender. Y bueno, la medicina más importante es el perdón verdadero. Aquí lo hablamos un poco atropellado, pero el perdón verdadero es complejo, es bastante complejo, pero se puede hacer y requiere entonces una determinación para dejar atrás lo que está atrás, porque finalmente el karma se va a hacer cargo de eso y después evitar que entre en todo lo que es el pensamiento obsesivo. Ya vimos con el ejemplo de la casa. Bueno, hay mucho en material acá, véanlo con calma, esta última sesión, y vean las sesiones anteriores también, sobre todo divididas entre lo que son los ataques y lo que son las formas que tenemos para defendernos. Porque vamos a poder trabajar mucho mejor todos en la causa si estamos, si realmente estamos cuidando lo que pensamos, cuidando lo que sentimos, cuidando nuestro organismo y dedicando una buena parte de nuestra atención al desarrollo. Gracias a ti por muchas razones, José Luis. Gracias por todo. Ya seguiremos trabajando. El único proyecto que voy a seguir de cerca de todos los que terminaron con la FTI es la biblioteca. Voy a estar muy metido, que eso lo va a administrar la sección boliviana, donde estás tú. Y bueno, pues yo voy a seguir tratando ahí de conseguir donativos y cosas hasta que eso termine. Esperemos que en un lapso razonable de tiempo realmente esto pueda ser ya todo un hecho para que podamos consultarla. Todo este acervo bibliográfico increíble del Boris de Sirkov, que no es poca cosa, siendo él el compilador y editor también de lo que es las collecting writings y etcétera, y todos los temas del último touch de Blavatsky, que el último de una persona tan elevada, pues obviamente tiene su mérito, hay que revisarlo con mucho cuidado. Muchas gracias, José Luis. No sé dónde andes en tu coche, pero bueno, que llegues pronto a tu casa sin ningún problema. Nos vemos. Gracias por estar tan cerca en todo este trabajo que hemos hecho. Bueno, en la cuestión de la respiración profunda, los maestros en sus cartas y Blavatsky también nos recomienda la respiración profunda y la respiración de retenerla y luego sacarla. Es bastante delicado y es hasta peligroso, porque nosotros todavía no conocemos en profundidad nuestros cuerpos. Conocemos un poco de nuestro físico, pero no conocemos en profundidad ni somos clarividentes para saber llevar esa respiración por los canales adecuados. Y pueden los hermanos buscar en las cartas de los maestros lo que yo les estoy diciendo. A ver, en la voz del silencio están unas paramitas, que esas en realidad son los que nosotros como occidentales, muy bueno las paramitas que colocaste de los budistas, pero en realidad para nosotros los occidentales, la voz del silencio nos da las 4 paramitas principales, que debemos de tratar de hacerlas uno con nosotros y practicarlas, pero no es cosa fácil. Ahora, otra cosa, yo creo que me gustó mucho, en realidad te felicito por haber puesto esa escena de Ben-Hur, porque ahí nos da la idea de que cuando el karma lo permite, el maestro interviene. Y fuera de eso, podemos ver en esa película, en ese trozo, la potencia de un maestro real, porque te vieron la escena en el que el maestro se para después de darle a Ben-Hur el agua. El hombre no pudo ni siquiera hablar más porque la energía del maestro era tan fuerte que lo dejó mudo. Y mejor sacó a los esclavos, digamos, a los que van a galeras allí. Así que, ¿cuánto nos falta a nosotros para poder llegar a eso? Por lo menos a mí me falta mucho. No sé a quién más. Otra cosa que yo quería decir era que en cuanto a la meditación, Enrique, yo pienso que no todo mundo tiene la facilidad o el karma se lo ha permitido de tener un lugar tan especial, un cuarto especialmente dedicado
para meditar y poner todos los elementos y todo allí. Yo creo que, o sea, me baso en mí, ¿no? Uno puede meditar en un lugar, aunque sea en el comedor, siempre y cuando uno tenga la intención de realmente meditar y que sea frecuente. No es que voy a meditar hoy y dentro de un mes vuelvo y hago otra meditación, porque eso ahora depende de la meditación. Las meditaciones de Torcón en realidad son para chelas ya. Para nosotros que estamos empezando, en ningún momento le va a quedar muy difícil incluso meditar realmente por media hora o 15 minutos. Tiene que empezar en las escuelas de meditación, enseñan que aunque sea 5 minutos, pero bien hechas. Entonces yo pienso que uno puede meditar, reflexionar, meditar, si va a un campo, a un parque, a donde sea, puede uno meditar. La meditación no tiene que ser una esclavitud o hacerla que si no me pongo con el pie arriba, un pie arriba y un pie abajo o algo así, no puedo meditar, o si no me siento en loto o eso ya es para, Torcón lo hace así o lo hizo así en su momento, porque era un chela. El chela ya va a un nivel y van dando reglas. Ahora, las 600 y pico de reglas que hay en la Biblia o en la Torá son para los judíos. Nosotros lo único que tenemos que hacer son los 10 mandamientos, porque es lo único que podemos llevar a cabo y sin embargo no lo llevamos, ni siquiera las 10. Las 600 y tantas reglas que hay es para los judíos de su época. Y muchos de ahora, los de los churritos, esos que llevan los asídicos y todo eso sí la tratan de llevarlo y sin embargo a veces se les va donde no es. Perdóname, todo esto puede parecer a los No, hermanos y a ti mismo una crítica, pero yo creo que no. Lo hago por aclarar. Igualmente, los inciensos son delicados de usar. El mejor incienso en realidad es el que usan los sacerdotes católicos romanos, es el mejor de todos. Los que son así como, eh, ¿cómo hay se muchos dice? De químicos también palitos, ahora. Hay muchos de químicos. palitos, Claro. ¿ah? Hay muchas esencias que ahora son químicas. Los palitos no son muy delicados, hay que saber qué contienen porque algunos de esos no son muy beneficiosos. El del sándalo es el mejor. Y bueno, hay una fórmula de Leadbeater, pero bueno, eso ya no viene al caso. Pero sí hay que tener mucho cuidado qué incienso está usando uno. Yo sí sinceramente les recomiendo el de la Católica Liberal, que lo venden en las iglesias, no. De preferencia hay que cuidarse en eso y en ese caso era mejor como quemar romero, alguna cosa Claro. así, se acerca el romero y se pone, o hay otras, las rosas, el olor a rosas también es muy, muy beneficioso. Bueno, en fin, hay otras cosas, pero sí, hermanos, por favor tengan cuidado con eso. Pero quiero hablar de los inciensos. También los mismos hindúes previenen un poco de las comercializadoras que usan esencias que no son las originales, porque entonces ya no producen la vibración que se requiere en el lugar que van a limpiar, como dice Ángela. Y de la fórmula de Leadbeater, los que vayan a diar, pues pueden traer que es muy barato, cuesta 100 rupias. Y se puede traer todo un manojo así y tiene la fórmula que le dieron a Leadbeater para limpiar los lugares. Y luego también están en las nonneries. Las nonneries son que tienen los grandes monasterios budistas, tienen la parte de las monjas y ellas son las que fabrican con las fórmulas originales y antiguas sus inciensos, que no son estéticamente muy bonitos, pero están muy bien hechos. Tienen exactamente como dice Ángela, lo que debe ser. Y sí, Thor le dedica muy poco a los que empiezan. Dice, pues 15 minutos y suban a media hora. Yo estuve leyendo muy atropelladamente, y luego ya se va a lo que podemos aspirar, que es como el que llega a primero de primaria y por ahí vea lo que es la universidad. Bueno, pues está muy lejos, pero al final, como dice Ángela, hay que tomárselo con calma. Y gracias Ángela por toda tu ayuda y todas las cosas que comentas, porque ayudan mucho
a ubicarnos bien en el contexto. Yo estoy terminando esto porque se me estaba haciendo largo y cada vez que encuentro más y entonces nunca se iba a acabar, ¿no? Entonces ya finalmente hay que acabarlo en algún momento dado y decidí que fuera ahora. Quería darte las gracias porque nos has dejado con la lección de hoy una cantidad de información que nos puede servir en el transcurso de mucho tiempo como consulta, como guía, como idea de cómo hacer cosas mejores y con la ayuda de otros hermanos que siempre también han participado, como con las explicaciones que dio Ángela, que estoy de acuerdo con ella totalmente. Pues de verdad que nos han ayudado. Por lo menos yo considero que me han ayudado mucho todas las cosas referentes a este curso que terminamos hoy, por darle un nombre. Gracias a ti por ese esfuerzo de buscar y rebuscar para sacar todas las cosas posibles. Y gracias a todos los presentes que hacen posible que nos mantengamos aquí. Gracias. No, gracias a ustedes. Me han hecho estudiar mucho y yo, fascinado de estudiar, me encanta. Sí me ha costado un poco de trabajo, pero pues, he aprendido muchísimo. Y aprendo más cuando vienen las preguntas de ustedes, porque empiezo a contextualizar todo lo que uno va leyendo, porque luego te pierdes y ver que este curso se va a hacer viejo como todo. Cuando pasen los años va a ser menos actualizado, pero me preocupan mucho los jóvenes que son tan quisquillosos, tan distraídos y tienen tanta necesidad de tener este tipo de conocimiento y se les ha educado para despreciar todo lo que tiene que ver con espiritualidad en general, no en la totalidad, pero sí en lo general. Y tenemos ahí un reto enorme, los que queremos que este conocimiento puedan ellos tomarlo. Entonces hay que hacer presentaciones como a ellos les gustan, hay que hablar en el lenguaje que a ellos les gusta. Y ahí me gusta Torcom porque le da la complejidad y con mucho cuidado, no tiene como contradicciones con la ciencia o con las cosas que se van descubriendo. Y dice cosas fuertes que puede uno ir revisando poco a poco. Y luego hay que agregar otro tipo de cosas que no están todavía contextualizadas, siempre con mucho cuidado. Cuando lleguemos ya a acercarnos a las poblaciones jóvenes, que son como son, dentro de ese escepticismo especial, con una mente muy poco hipostática, entonces necesitamos estar preparados para las reviradas que puedan dar. Y en esas reviradas tenemos que estar preparados para que ellos puedan abrir por lo menos la idea de cómo empezar a hacer esto atractivo, como hacen los budistas. Hacerlo nosotros desde la teosofía creo que podemos hacerlo bien. Esta famosa biblioteca de Cochabamba, cuando se inaugure, puede atraer a mucha gente para hacer cursos en esa zona. Y estos cursos entonces serían, como ya comentó Ángela, con toda la información que tenemos de los maestros y de Blavatsky principalmente. Se puede hacer algo más a la medida teosófica. Luego podemos compararlo con otras escuelas, pero sería todo a la medida teosófica para que la práctica teosófica se pueda estar contextualizada y actualizada, sabiendo que se va a hacer viejo, porque al final pues siempre se va a hacer viejo lo que hacemos. Pero por lo menos hoy no es viejo, está en su espacio y su tiempo, hay que aprovecharlo. Y luego vendrán, cuando venga después, pues ya vendrán los que vienen detrás de nosotros. Pero ¿quién va a venir después detrás de nosotros si no cuidamos que realmente tengamos seguidores? Pero muchas gracias, José, y a todos. Todos ayudan mucho a que esto funcione. Entonces yo he agradecido con todo el mundo. Gracias, José. Y ojalá te guste el libro del Gaspar, que era todo un tema, Gaspar, las cosas que sabía. Gracias, Enrique. Primero que todo, muchísimas gracias. Yo realmente estoy profundamente agradecida porque yo este tema ni se me había pasado por la mente y verlo como ese compendio que has ofrecido y permitirnos comparar, mirar, revisar. Nos enseñaste también a discernir, a estar alertas. Entonces yo profundamente agradecida. Lo otro que me gustaría es hacerte una propuesta. Este horario es viable que continúe. Tú diste una herramienta que entendí, es como básica para el inicio de un proceso, diría yo, de limpieza de cuerpos, que es el perdón. Y que Sí, pronto no lo aplicamos mucho. Entonces, mi propuesta, no sé si estoy siendo un poquito como abusiva con tu tiempo, es posible que continuemos en este horario con el tema del perdón y todo lo profundo que esto implica, los niveles, métodos,
por qué la razón de ser, el efecto, el beneficio, cómo practicarlo cada cual a su medida. No sé, tú debes saber mucho de eso, que me pareció muy importante y me impactaron mucho las imágenes e ejemplos que pudiste. Y creo que en estos tiempos como de tanta intolerancia, violencia, desarmonía, pues creo que nos viene como anillo al dedo. Lo dejo como propuesta, tú qué nos dices. Perdóname si estoy siendo abusiva, pero es que me hace No súper te perdono porque no he entusiasmada tomado con lo del esto. perdón todavía. Gracias. No te puedo perdonar porque no he tomado lo del perdón. No, es una palabra que se usa muy a la ligera y que en realidad tiene una potencia enorme, pero que los lenguajes europeos no tienen una claridad suficiente. Entonces hay que buscarle los hijuelos. Un factor complejo, dicen los orientales, siempre tiene muchas patas. Por ejemplo, cuando tú hablas de amor, pues amor, no sé, dice, quiero subir el amor, ajá, pero ¿eso cómo se sube? Porque el amor está hecho de respeto, consideración, tolerancia, fidelidad. O sea, cuando se suben esos 10 ingredientes, el amor, que es complejo, sube, pero no podemos subir directamente el amor, sino a través de sus hijuelos, que así se llaman. Entonces, lo mismo pasa con el perdón. El perdón tiene muchos hijuelos, hay que trabajarlos todos, y cuando se trabajan todos de manera armónica y sistemática, el factor complejo que es perdón sube, no se puede, porque en los occidentales somos tan prácticos que decir, hay subir perdón, ajá, ¿y cómo le haces? O sea, ¿cómo le vas a subir? Un factor complejo no se puede subir directamente, salvo que sea un chela, como dice Ángela. Tienes que subirlo necesariamente a través de todos los cimientos, que son muchos. Entonces los vas armando, van subiendo y así, pero sí, te tomo el reto y si quieren el próximo sábado empezamos les Es voy a que, preparar Enrique, algo yo de creo esa que manera. nuestra cultura nos ha enseñado aquello de penalizar, de condenar, de que la revancha, de que tiene que disculpar, de que, o sea, eso está muy metido en la mente. Y lo otro, hay unos temas, sobre todo en nosotros, con eso del catolicismo, la culpa, el pecado, todo eso. Entonces, y eso está, me parece, no sé, tú dirás. El tema de la violencia tiene que ver mucho con esto, ¿no? De estos temas que todavía no sabemos manejar. Y para mí esta franja continuarla me parece maravilloso. Sí, hay esta frase célebre de eso aquí en México. No es que sea vengativo, solo le estoy echando una manita al karma, dice una persona cuando está atacando a otra persona. Entonces, eso habla de que hay un nivel en el que esto que se ve hasta de broma, y no es así. Es un tema complejo. El que quiera trabajar el perdón tiene que trabajar los hijuelos. Para trabajarlos hay que conocer los hijuelos. Y cada hijuelo se trabaja por separado y en armonía con los demás. Y eso es un curso que lleva a veces toda la vida. Pero por lo menos hay que hacer las definidoras, como hice con las paramitas, aunque lo hice de manera. Aquí puse cosas muy complejas de manera muy simple y muy abreviada. Pero sí la podemos ampliar, claro que sí. La podemos ampliar. Déjame, Porque es como operativizar esas herramientas en la vida práctica. claro. Y claro, Sí, pero hay que entenderlas hacer mucho primero. estudio, pero me lo voy a echar y para el próximo sábado empezamos con Gracias, cada Bueno, uno. gracias, gracias, gracias. gracias. Y No, no. gracias a Solo que ahora, si vamos a entrar en más profundidad, no les voy a estar dando una embarrada de todo, sino vamos a entrar en un detalle para poder profundizar, ¿no? Bueno, pues seguimos la próxima semana con el perdón. Enrique Choi, a ver mi tocayo Choi, me hiciste revisar los del Patanjali, encontré exactamente lo que decías. Me ayudaste Sí, mucho pero a estudiar. ahora le quiero preguntar otra cosa. Mire, No, pero me hiciste en la mucho bien, tradición, porque me pusiste a revisar y te estoy de acuerdo con lo que dijiste en su momento, que no estaba yo suficientemente preparado para decírtelo, pero tenías razón. Ahí viene todo eso compendiado, me parece que en el tercer libro de Patanjali. Gracias. en la, Dime, en la tradición de sabiduría, se dice para que el ser humano pueda, digamos, lograr su libertad a través, digamos, de manifestar su triada superior, necesita, digamos, tener un verdadero maestro que le permita acceder a su maestro interno, ¿no? A su atma, ¿no? Entonces, pero fíjese que eso es también una verdad a medias, porque leí en un libro de alquimia, que dice así, ¿no? Dice, una buena práctica
da malos resultados sobre un mal practicante y una mala técnica da buenos resultados sobre un buen practicante, ¿no? Y el ejemplo es este, ¿no? Por ejemplo, Nerón, que incendió Roma, tenía a Séneca, un gran estoico, ¿no? Como maestro, pero él era malo. Y al revés, el ejemplo es de Gurú Nanak, era un neófito, era un hindú, pero adoraba mucho a Dios desde pequeño. Inventó una técnica, ¿no? En cual él cantaba, adoraba a Dios, una especie de bhakti, y siendo muy adulto logró, digamos, la autorrealización, ¿no? Entonces, en esto de la liberación depende mucho, digamos, de la sinceridad En realidad nuestra mónada permanentemente nos está dando el mensaje, digamos, de amor, de liberación, de fe, ¿no? Pero el jiva, al estar apegado a la parte fenoménica, digamos, sigue, digamos, en el samsara, ¿no? Disfrutando de esos falsos placeres, creyendo falsas realidades de la vidia, ¿no? La ignorancia fundamental, ¿no? Entonces, todo radica en recobrar, digamos, la esencia primordial del Atma, ¿no? Como dice un Mahavakya, Vedanta, ¿no? Tú eres eso, Aham Brahmasmi, ¿no? Tú eres el supremo Brahman, ¿no? Tatham Soham, ¿no? Entonces, depende del practicante, ¿no? Si es que quiere, digamos, a dónde quiere ir, ¿no? ¿Quiere lograr la realización o quiere, digamos, seguir en el samsara, ¿no? Gracias. Pues sí, es lo que estaba en el resumen este que hice del esquema, que al final es el pensador es el que decide, pero sí nosotros podemos estimular, sobre todo a los jóvenes, para que no se metan de teósofos hasta los 55, sino desde antes puedan tener acceso a esto y sobre todo de cómo utilizar prácticamente estas cosas. Yo lo que creo que uno de los hallazgos más importantes es entender que la reencarnación es fundamental y el karma también. Eso determina cuáles son las condiciones en las que estamos encarnados, cuáles son las condiciones a través de las cuales vamos a descubrir el talento inerte que tenemos y cuál es la fortaleza que tenemos para ponerlo en práctica. Y a veces la encarnación nos lo pone muy complicado y no podemos, pero a veces tenemos la lucidez suficiente y la ayuda para entrarle y avanzamos. Al final se trata de avanzar, como dicen los sufís. Es un poco ir contra las olas que vienen y van, pero al final puedes avanzar y te mantienes. Avanzas y te mantienes. Entonces hay dos grandes, creo yo, bueno, eso no es mío, pero eso me lo han dicho los monjes, pero hay dos grandes retos. El primero es que no retroceder sobre lo avanzado, lo cual implica poner una especie como de ancla, y eso requiere cierta lucidez. Y luego, cómo avanzar en un ambiente complejo, porque algunas encarnaciones son muy complejas, si se puede. Y si no se puede avanzar, pues por lo menos mantener el nivel que se había conseguido. Y ahí hay unos libros muy buenos de los Mahayanas, muy importantes, que dicen cosas muy difíciles a veces de asimilar. Hay una historia de Buda cuando estaba en un barco y había 500 pasajeros ahí y él ya era clarividente profundo y se dio cuenta que estaba enfermo el capitán y era muy malo. Y el capitán tenía la idea de encallar el barco y que todos los 500 se murieran y él se vio en la obligación de detener a este hombre y se vio en la obligación incluso de matarlo. Y entonces la discusión que haces con pues, los monjes allá, dice, y él no sabía que había karma, dice, claro que sabía, pero él tomó esa decisión y pues necesariamente tuvo que pagar en una siguiente vida las consecuencias de lo que hizo, pero gracias a eso salvó a 500 proyectos de vida que eran inocentes y la vida lo puso en una circunstancia de ese calibre. Eso viene en uno de los libros Mahayanas que se los puedo enseñar, que nos ayudan nosotros a ver que al final hay que conocer esa ley, hay que aprender a fluir con ella y aún así nos vamos a quedar cortos. Es una ley muy compleja, muy difícil solo se le ve por un extremo y luego te aparece otra cosa por el otro. Y entonces pierdes a veces un poco el hilo de qué es, a qué somos instrumentos de algo superior, nos ponen en diferentes circunstancias, nos ponen pruebas. Y al final, bueno, sí vamos a salir, como dices, tocayo, pero el tema es bastante complicado. Es bastante complicado. No podemos hacer un análisis global de una encarnación particular, porque ahí hay muchas cosas atrás y muchas cosas adelante. Mientras yo creo que tenemos que recuperar esa visión de lo desconocido hipostática para entender entonces que mucho de lo que somos en realidad obedece a muchas cosas que han pasado antes y mucho de lo que no hacemos y hacemos obedece a cosas que pasarán después.
Y es una manera muy simple de hablar de esto, porque en realidad es bastante complicado. Si el perdón es complicado, la reencarnación y el karma son súper bestiamente complicadas. Es muy difícil pescarlas, y más en la sociedad que hemos creado, y con los libros que hemos leído y en la forma en que nos han educado. Es muy complicado. Y ahí hay que tratar de entrarle a los puntos. Con la música, por ejemplo, la chica que pusimos ahí, es una chica que habla de manera melodiosa de estas cosas. Todo eso es como pequeños approaches a lo que es una música limpia, una vida limpia, un pensamiento limpio, un cuerpo limpio, etc. Es como ir trabajando cada cosa a su vez. Ángela, ¿volviste a subir la mano? Volví a subir la mano con perdón de todo y le estoy quitando tiempo, pero precisamente iba a hablar de la chica que pusiste. Ella canta precioso, pero lo que pasa con el Gayatri, hay 7 veces Om. Ella no lo hace, pero en el original hindú son 7 veces el Om. Om Babukada, Amboma, 7 veces, y luego al final. Entonces, eso es importante porque el Om es el mantra para esta quinta raza raíz, más que los otros. O sea, la gente está inventando mantras aquí, mantras allá, pero los mantras, la misma Blavatsky lo dice, hay que saberlos pronunciar, porque y el Om es el más fácil, ¿no? Pero el más importante como teósofos es el Om, y por eso el Gayatri, que es un himno al sol, pero no al sol que nos calienta, sino al sol central universal, que no lo vemos, pero que está allí, es nuestro Padre, por decir algo, ¿no? Entonces, tienen que tener también cuidado, por favor, con los mantras, porque hay mantras que despiertan ciertas energías no muy sanas en nosotros. O sea, estamos llamando a los oscuros, ¿no? Como explicabas tú cuando estabas hablando de los ataques de los oscuros. Entonces, ciertos mantras es igual que hay personas que se concentran en los chakras. Eso es también peligroso, por favor, porque no somos clarividentes y no sabemos hacia dónde están girando los pétalos del mantra, o sea, del chakra. Y los chakras que debemos tratar de desarrollar de arriba de la garganta, hacia arriba, y el del corazón. Pero de allí para abajo ni se tocan, o sea, ni los miren, ni los miramos, mejor dicho. Y no nos olvidemos lo que dicen los maestros. El último pensamiento cuando estamos, para la gente que va a morir o que muere en su camita, porque no sabemos cómo nos toca. Entonces, es muy importante el último pensamiento. No hay que preocuparse de si encontramos la teosofía a los 50 años o a los 80. Lo importante es encontrarlo. Y claro, si nosotros cuando nos vamos de este planeta al otro, podemos haber estudiado y siguiendo la norma y siguiendo todo lo que podemos hacer a nuestro alcance y en nuestro sentimiento, es muy posible que encontremos la misma enseñanza o parecida en la próxima existencia temprano. Claro. Pero si lo dejamos, lo encontramos y lo dejamos, bueno, ahí no voy a hablar más, gracias. Perdónenme ustedes también, los hermanos. Nada de perdón, al contrario, nos ayuda siempre mucho. Pues muchas gracias a todos por su atención, y la próxima empezamos entonces con el perdón de ustedes.